Ok, no sé si tienen alguna pregunta de las últimas cosas que hemos estado discutiendo. ¿Está todo claro? Perfecto. Entonces, si no hay preguntas, vamos entonces a comenzar, digamos, la clase. Entonces, lo que estábamos discutiendo en la clase pasada era la ley de, vamos a colocarla acá. Profesor, ¿Sí? quisiera saber si al final es posible que nos conceda unos minutos de tiempo para corroborar, comprobar, conversar el tema de las evaluaciones, ya que ya salió el comunicado. Ok. Pero lo podemos hacer al fin de la clase o vamos a avanzar y hay Sí, más sí, 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 personas. sí. Eso fue lo que dije al final de la clase. Ok, me avisas entonces como, digamos, 5 minutos antes o, sí, o 10 minutos antes quizás. ¿Ok? ¿Está bien? Perfecto, gracias. No lo olvides entonces. Lo voy a anotar por acá para no se me vaya a olvidar tampoco a mí. Ya. Bien. Entonces, lo último que estábamos discutiendo era que me dicen si se ve mejor o peor con esta luz ahí. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer era discutir, o estábamos discutiendo, o que un resultado importante que tiene que ver con la ley de Gauss. Ley de Gauss. Pero hoy vamos a conocer la ley de Gauss que llamamos diferencial o local. ¿Ok? Entonces, para esto introdujimos un operador que fue el operador de divergencia, y lo más interesante fue en realidad lo que llamamos el teorema de Gauss, ¿ok? Que en realidad lo desarrolló justamente para entender este problema. ¿Cuál es el teorema de Gauss? Nos decía, la idea esencial es que si uno tiene un volumen, cualquiera, ¿ok? Entonces tenemos un volumen, ok, tenemos el volumen, y lo que nos decía esto, entonces tenemos un volumen B, nos decía que la integral, ¿ok?, de la divergencia de un campo F, ¿ok? F lo colocamos, ocupa todo el espacio, F. SB que está ahí obviamente es el vector, en este caso, normal a esta superficie. Entonces este F, un integral de volumen, esto es un B. Entonces lo que llamamos el teorema de Gauss es el siguiente, nos dice que la integral de volumen es igual a la integral de superficie cerrada que encierra este volumen, ok, eso llamamos dB, S, integral de superficie, y nos dice que entonces eso, lo que aprendimos fue que este operador diferencial con integral, como uno esperaría, se debiera cancelar, y efectivamente eso ocurre, nos da que esencialmente es igual al flujo, ok, sobre la superficie que encierra este volumen. Entonces este resultado que está acá es lo que llamamos el teorema de la divergencia, teorema de Gauss, teorema Ostrowski-Gauss, teorema de Lagrange, fue en realidad el primero lo encontró, también Green lo encontró, así que esto lo llamamos teorema, tiene muchos nombres desgraciadamente, teorema de la divergencia quizás el más adecuado. ¿Ok? Dado que en realidad este teorema fue descubierto por muchas personas simultáneamente. Entonces, todas las personas que descubrieron esto, por insistir, fueron, el primero fue Lagrange, ¿okay? Después también trabajó en esto Green, Gauss, Ostrowski. Entonces, todos en paralelo derivaron este teorema en distintos contextos, y comúnmente la gente le llama el teorema de Gauss, pero lo más correcto, en mi opinión, es Lagrange fue el primero que lo derivó. Entonces, ¿qué es lo que hizo entonces? ¿Por qué Gauss encontró este teorema? Fue Gauss en realidad que estaba motivado, tenía una motivación más física. Era que él ya había mostrado una ley física interesante, que fue lo que llamamos ley de Gauss integral. Encontró que el campo eléctrico satisfacía una propiedad muy interesante, que era que si yo tomaba una superficie cualquiera, un volumen en realidad, y tenía una superficie cerrada, entonces lo que encontró es que si había, supongamos que hay cargas acá, pueden ser continuas, qué sé yo, entonces lo que él encontró es que simplemente mostró que el flujo de campo eléctrico en esta superficie cerrada que está acá,
¿ok? Voy a colocar eso por recordar que es una superficie, es igual a la carga al interior dividida por epsilon cero. Esta ley física vimos que era equivalente a la ley de Coulomb de interacción, y vamos a ver que en realidad Coulomb es mucho más general. Esta ley en realidad puede generalizar muchos fenómenos. Entonces, esto que encontró Gauss fue simplemente que el flujo en la superficie entonces está relacionado, está completamente determinado por las cargas que hay al interior. Entonces, a partir de esto, a partir de esta expresión que está acá, Gauss va usando desarrolla este teorema para darle un sentido local, que es lo que quiero mostrar ahora, local de esta ley. Entonces, ¿qué es lo que hace? Lo que él hace simplemente se da cuenta que acá está el flujo, y como acá está el flujo, entonces va a decir, bueno, el flujo está relacionado con la divergencia a través de esta relación que está acá, y por lo tanto lo que dice es que el flujo de campo eléctrico, si uso este teorema, en el otro sentido me dice que esto tiene que ser igual a la integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico en este volumen. Recuerda, la divergencia es un escalar, así que esto es un escalar, no hay problema, y eso tiene que ser igual a la carga al interior partido por epsilon cero. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Gauss con esta expresión que está acá? Entonces, con esta expresión que está acá, va a ser una identidad bastante interesante, va a ser lo siguiente, que ahí nos queda bien. Entonces, lo que va a hacer es que va a descubrir lo siguiente. Entonces, por un lado se pregunta, ok, mostramos que la integral de la divergencia del campo eléctrico en este volumen, y acá colocamos un volumen, es igual a la carga. Pero uno se hace la pregunta, ¿pero qué es la carga? La carga interna o la carga al interior de este volumen tiene que ser igual simplemente a la integral, ¿ok?, de la densidad de carga, ¿ok?, por integral en este volumen, ¿ok? Eso es lo que nos va a entonces permitir, digamos, encontrar la carga. La carga que está en este volumen que está acá tiene que ser igual a la integral de volumen de la densidad de carga por el volumen. Eso me da la carga, esa es la definición, eso es por definición. Definición. ¿Ok? No, ahí no he hecho nada que sea distinto más que usar la definición de que la carga al interior es simplemente la integral por una densidad. Y por lo tanto, uno obtiene esta igualdad muy interesante. Me dice que la integral de volumen de la divergencia del campo eléctrico por el de volumen es igual a la integral de volumen también de densidad de carga. El epsilon cero es una constante, la voy a colocar acá, por dB. Lo interesante es que esta relación es válida para todo volumen B. ¿Okay? O sea, no importa cuál sea el volumen B que yo tome, esta relación me dice que entonces esta integral de volumen tiene que ser igual acá, pero para todo delta B, como es válida para todo volumen, yo lo puedo tomar grande, chico, como quiera. Por lo tanto, eso me va a permitir entonces hacer una igualdad. Simplemente como esta integral, el resultado de esta integral es el mismo que esta, pero es válido para todos volumen, entonces válida para todo volumen. Luego, la única posibilidad posible es que el integrante al interior de estas dos cantidades tienen que ser iguales. Y por lo tanto vamos a descubrir que la divergencia del campo eléctrico es igual que la densidad de carga partido por epsilon cero. ¿Okay? Esta va a ser lo que vamos a llamar la ley de Gauss local. Ley de Gauss. ¿Ok? Entonces, esto que está aquí nos entrega, nos va a dar entonces la ley de Gauss. ¿Sí? Entonces, esta entidad, no sé si a alguien le quedó alguna duda o no, pero simplemente de aquí en adelante, entonces, esta va a ser nuestra ley de Gauss. ¿Y por qué la llamamos local? A diferencia de la otra que llamábamos integral. Entonces, la gracia que tiene esta expresión que está acá es que fíjense que vale esta ley, la primera observación que deberíamos decir importante, es que esta ley vale punto a punto. Es decir, vale en cualquier punto del espacio. No es que esta ley valga, a diferencia de la ley anterior, por ejemplo, la ley integral de Gauss, recordar ley global, ¿qué quiero decir con esto? Es que global, es que lo que quiero decir es que antes teníamos la ley de Gauss nos decía que el flujo era igual a la carga al interior partido por epsilon cero, pero esta ley de acá
tenía el problema que tiene que ser en un integral, requería un volumen. Esto acá requería algún espacio del sistema, digamos, requiere algún volumen para poder aplicar esta ley. Sin embargo, esta ley de acá es local, no requiere un volumen. En cada punto del espacio se satisface. Ley que vale a cada punto del espacio. Valen todos los puntos del espacio. ¿Ok? Por supuesto, estas dos leyes son completamente equivalentes. ¿En qué sentido son equivalentes? Es que uno puede partir de una y a la otra llegar trivialmente. O sea, ahora podemos partir de esta, que es la ley más común que escribimos, esta acá que es local. Por ejemplo, si yo digo que la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga en ese punto, digo por epsilon cero, ¿cómo obtengo la ley de Gauss integral? Bueno, lo que voy a hacer es que simplemente integro esto en un volumen B. Si lo integro en un volumen B, entonces acá me queda la integral en este volumen B de la divergencia del campo eléctrico, y eso es igual por el teorema de Gauss. Entonces esto nos da, o el teorema de la divergencia, nos dice que esto es la integral de superficie, que vamos a lograr más integrales para lograr, integral de superficie de qué cosa, del flujo, ¿ok? Orientado con la orientación al exterior, y al otro lado me queda simplemente la integral de ρ de B partido por epsilon cero, pero la integral de la densidad de carga en un volumen dado es simplemente la carga en ese volumen, así que eso es la carga en ese volumen, lo voy a llamar interior porque es la carga en el volumen, nos da eso, y por lo tanto recuperamos trivialmente de aquí a acá, recuperamos la otra ley entonces de Gauss, pero esta vez la ley integral de flujo de campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, esto está acá, se fijan, es completamente, puede haber partido de acá y deducir está acá. Hasta ahora lo que hemos hecho es tratar de convencernos de que partimos con el campo eléctrico, definimos varios operadores, entre eso logramos darnos cuenta que efectivamente existía esta ley que nos dice que para un campo eléctrico el flujo es igual a la carga al interior, digo por epsilon cero, pero después descubrimos usando el teorema, o sea, introduciendo la divergencia usando el teorema de la divergencia, mostramos que la ley de Gauss se escribe así. Entonces, esta es la forma compacta que nos dice Profe, la ley de Gauss. ¿Sí? ¿Sí? en ley global, ¿Sí? cuando usted anotó ahí en la hoja ley global, a Sí. esa integral, ese E es producto punto con el DS o el Sí, DS sí. está... Recuerda que siempre el flujo requiere que sea un producto punto. Ya, ok. ¿Sí? Es que Sí, sí. como hay algunas definiciones que dependen mucho de si el DS es un Sí. vectorio con el producto punto, le quería ver si puede, siempre que seas de esa manera, lo anote explícitamente, Ok, aunque sea, aunque gaste voy a como tratar de tiempo. ser más cuidadoso, pero sí, tienes razón, hay que ser cuidadoso con las notaciones, porque eh, efectivamente hay que tener cuidado cuando son escalares y vectores, sí. Entonces, lo dije en palabras, pero me faltó notar la flecha, pero efectivamente es el flujo, no olvidar, el flujo, entonces esta cantidad acá tiene que ser escalar, así que como esto es escalar, no puede ser otra forma. Para no equivocarse en general, lo que tienen que tener bien claro es la cantidad. Por ejemplo, acá esto es un escalar, por lo tanto lo que tiene que estar al otro lado tiene que ser un escalar. Y efectivamente la divergencia es un escalar. No podría ser el gradiente, porque el gradiente me genera un vector. Así que eso tienen que siempre tratar de usar, digamos, para no equivocarse. Ahí me excuso simplemente, quizás escribí rápido y no me di cuenta. Ok, ahora, ¿qué interpretaciones tiene Profe, una o qué interpretaciones interesantes tiene la otra? profe, ¿Sí? en ¿Sí? rigor, en la ley de Gauss, la diferencial, la última que, o sea, la que anotó, ¿Sí? ese E está evaluado en R, ¿o no? O sea, Sí, 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 por supuesto. Esto ya, está evaluado en cada punto del espacio. Es la divergencia está del punto de acá. implícito, Claro, ya, sí. Eso es porque la integral tiene que ser igual acá y acá. Y esto está evaluado en R, está evaluado sí, en R, en cada punto del espacio, efectivamente. ¿Ok? Por eso insistí que era la ley local. ¿Ok? Porque es en cada punto del sí. espacio. Ok, entonces, ahora tratemos de, ok, tenemos esta ley de acá y quizás ganar un poco más de interpretación física que dicen estas leyes. Por supuesto son equivalentes, pero ¿cómo fue que las entendemos? O sea, la primera, la ley de acá, ley de Gauss, que la llamamos integral, las dos nos dan la misma información, simplemente quiero interpretarla distinto. La ley de acá nos decía que simplemente si tomábamos un volumen cualquiera, ¿ok? Y calculábamos el flujo,
¿Ok? Nos decía que el flujo está relacionado con las cargas que están al interior. ¿Ok? Eso era lo que nos decía. O sea, nos decía que el flujo, entonces, determinamos las cargas al interior. Y así fue como espero que lo hayan aprendido. Ahora, ¿qué dice esta segunda ley? Para interpretarla, veamos que como no tiene flujo, no la puedo interpretar así. ¿Cómo la interpreto? Entonces, esto sería interpretación. Entonces, ¿cómo la podemos interpretar mejor? Entonces, en este caso, la divergencia, nos dice, la divergencia del campo eléctrico es igual a la densidad de carga en epsilon igual a 0. Entonces, varias posibles interpretaciones. Primero, imagínense que si ρ fuera 0, que no hubiera densidad de carga en el espacio. Entonces nos queda que la divergencia es 0. ¿Ok? Eso implica que la divergencia es 0. Supongamos que no hay nada en todo el universo y la divergencia es 0. Una posibilidad es que el campo eléctrico sea 0. No es la única, pero bueno, supongamos que sea 0. Entonces, suponemos, hipótesis, E igual 0 en todo el espacio. Si eso es así, entonces nos diría que separemos aquí el espacio. Entonces, aquí no hay campo eléctrico, aquí el campo eléctrico es simplemente 0 en todo el espacio. Pero lo que ahora me dice interesante es que si en el espacio hay carga, si ρ es distinto de 0, supongamos una carga acá, entonces la carga va a hacer que el campo eléctrico diverja. Eso es lo que significa, esta expresión de acá, que hay divergencia, es decir, que el campo ya no puede estar ni paralelo, en este caso es 0, obviamente el 0 es paralelo a cualquier cosa. Pero entonces significa que el campo se tiene que abrir como abanico en alguna dirección. Y efectivamente eso es lo que hace. O sea, en este caso, con una carga, el campo se tiene que abrir como abanico para poder llenar el espacio. Es una forma de ver. Sí, quizás este es más fácil, es más difícil quizás de imaginar o entender, pero sí, ahora imagínense que, me imagino el caso igual, pero coloco ρ 0, pero supongo que el campo ahora es constante. Si el campo es constante, eso también hace que constante, eso también genera que la divergencia sea 0. ¿Ok? Eso también hace que la divergencia sea 0. Si el campo es constante, hace también que la divergencia sea 0. Entonces, me imagino un campo constante y llenamos el espacio con ese campo constante, supongamos que es así. Llenamos todo el espacio, un campo uniforme, constante. Ok, nos imaginamos así, que el campo es constante. Y ahora la pregunta interesante que nos hacemos es, ¿qué pasa si yo coloco ahora una carga? Si yo coloco algo, una densidad de carga distinto de 0, es decir, colocar carga. Si coloco eso, entonces uno se pregunta, ¿qué es lo que pasa con este campo? Lo voy a dibujar simplemente de referencia para no perderlo de vista, digamos, cómo nos quedaba el campo. Entonces el campo antes era así, el campo eléctrico era así, y ahora es así. Entonces voy a colocar la carga, supongo que la coloco en algún punto del espacio, por ejemplo aquí, ¿y qué es lo que generaría esta carga? Si la coloco aquí, por ejemplo, una carga puntual, para imaginar más fácil, lo que tiene que hacer ahora es que el campo tiene que tener divergencia. Pero para que el campo tenga divergencia, lo que entonces tiene que ocurrir es que se tiene que abrir o cerrar con un abanico, y por lo tanto lo que va a pasar aquí es que se va a mover así, se va a distorsionar así, 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 se va a distorsionar, y esta distorsión del campo, digamos, va a hacer que entonces el sistema sienta la presencia, digamos, de que hay una carga. ¿Ok? Entonces, es esto lo que nos dice que esta ley que está acá, la podemos interpretar, por insistir, como está esta ley de acá, nos dice que las cargas lo que hacen es generar distorsiones o deformaciones del campo eléctrico. ¿Ok? Típicamente, en vez de llamar distorsiones del campo eléctrico, lo que hablamos usualmente, esto está acá, es que decimos que esta ley se puede interpretar de la siguiente forma, que la divergencia del campo es igual a ρ partido por epsilon 0. En realidad la forma de interpretar es que uno dice que la fuente de campo eléctrico son las cargas. Si tengo algún campo eléctrico en el espacio, acá no tengo ninguno, y si veo un campo eléctrico es porque tiene que haber una carga, luego tiene que haber una densidad de carga en algún lugar del espacio. O si tengo un campo eléctrico y veo que se deforma, entonces también algo le está haciendo este efecto de su existencia, y eso se debe a que hay una carga. ¿Ok? Entonces los campos eléctricos, podemos pensar que la fuente o la deformación de los campos eléctricos
se debe a la presencia de carga. Y eso que acabo de decir en palabras, en vez de decir que las partículas se atraen con una fuerza que es inversa a algo, que sería como lo pensaría más bien Newton, lo que nos enseña esta ley de la divergencia, o lo que nos enseña, después de haber pensado mucho la idea de Faraday, que es un campo, lo que nos dice en realidad que las fuentes de campo eléctrico, lo que hace que existan flechas que ocupan todo el espacio, son las cargas, y la relación entre las cargas y las flechas está dada por esta ecuación que llamamos la ley de Gauss. ¿Okay? Esa es la forma de interpretar. No sé si alguien tiene dudas de esto, porque si no ahora voy a empezar a colocar más ingredientes, pero es simplemente la última vez que lo voy a comentar. De adelante simplemente hay que usarlas como les enseñé. Cada vez que alguien me da una densidad de carga, uno escribe esta ecuación, después la escribe en su forma si quiere integral, uno hace ANSAT, y si tiene buena geometría y buena intuición, uno puede a veces, en forma simple, encontrar el campo eléctrico. Si no, uno tiene expresiones integrales y las resuelve. ¿Ok? ¿Qué quiero decir con expresiones integrales? O sea, lo que quiero decir es que esta ecuación que está acá, lo que hemos mostrado, ya sea un poco sofisticado quizás, porque bueno, hemos ido avanzando, pero lo que hemos mostrado es que la solución, fíjense, si yo escribo esta ecuación ahora, esto que está acá obviamente es una ecuación diferencial. ¿Ok? Tengo el diferencial de algo igual a eso, o sea, ecuación diferencial, debería anotar eso también. Entonces, ecuación diferencial. Esto es una ecuación diferencial. Profe, ¿podría mostrar un poco mejor la página anterior? Perdón, ahí está mejor. Entonces, Sí, esa profe. es una ecuación diferencial. Y entonces alguien puede pensar que el electromagnetismo, entonces lo que estamos haciendo es resolver esta ecuación diferencial. Y lo más interesante es que por la forma que hemos ido construyendo la teoría, fue al revés. Encontramos E como función de ρ, no acá como una ecuación para E para ρ. Lo que encontramos en realidad es una solución. La solución de esta ecuación, la solución la conocemos. Fue por construcción. La solución la conocemos por construcción. ¿Y cuál es la solución de esta ecuación? La solución de esta ecuación es simplemente E igual a la integral de ρ de B partido por 4 pi epsilon 0 de R menos R', donde R es la posición que estoy calculando el campo eléctrico, R' es las coordenadas de integración, prima, R menos R' elevado a 3. ¿Ok? Esta, que ya sé, nosotros partimos con esta forma de escribir el campo eléctrico, pero esto es solución de esta ecuación que está acá. ¿Ok? Cuesta un poco verlo, pero efectivamente es la solución. Eso fue lo que hicimos. La solución de divergencia de un campo eléctrico igual a una densidad de carga, la solución de eso es la integral de volumen de la densidad de carga partido por 4pi epsilon 0, esto que está acá. Aunque eso es un poco extraño, pero efectivamente la solución de esta ecuación es eso. Esta es la solución. ¿Okay? Es la solución de la ley de Gauss. Es la solución. ¿Ok? Todavía cuesta entenderlo, porque tenemos que aplicar la divergencia, hacerlo, pero efectivamente esta es la solución. Hoy día quizás voy a darles algunos ingredientes, como uno puede entender quizás esto mejor a través de lo que llamamos la delta de Dirac, y también tiene que ver con una cosa en matemáticas llamada funciones de Green, que nos permite entender, da una ecuación así, porque uno puede encontrar una solución como la que está acá, pero hay bastantes matemáticas complejas atrás, pero en nuestro caso fuimos capaces de encontrar esta solución por construcción. O sea, nosotros partimos, construimos el campo eléctrico, hemos hecho todo eso, calculamos el rotor, encontramos que era cero, después descubrimos que la ley de Gauss nos enseñaba que el flujo del campo eléctrico introduciendo el ángulo sólido satisfacía esa tal ley que en forma diferencial se escribe así, y por lo tanto fue todo ese camino que tomamos para resolver esta ecuación que está acá. ¿Ok? Solo entonces, antes de introducir, porque ahora vamos a empezar a introducir nuevos ingredientes, voy a simplemente, que hemos hecho un leve resumen de dónde vamos hasta ahora con las ecuaciones que hemos ido escribiendo de a poco. Entonces, las ecuaciones que hemos ido escribiendo de a poco, las voy a resumir. Entonces, un pequeño resumen, ¿dónde vamos? Resumen. Hasta ahora lo que hemos hecho, hemos escrito muchas cosas, pero yo las resumiría en dos ecuaciones, porque están incluidas ahí. Con la ley de Gauss obtenemos la ley por ejemplo, el campo eléctrico de una partícula puntual, etc. Así que tenemos dos leyes hasta ahora. Las leyes que hemos encontrado fundamentales es, por un lado, la ley de Gauss, que nos dice que la divergencia del campo eléctrico es ρ, la densidad de carga partido por epsilon 0. De aquí deducimos esta solución y calculamos muchas otras cosas. Y además, a partir de esta expresión, aprendimos otra cosa interesante, que el rotor.
del campo eléctrico es 0. ¿Ok? Entonces hasta ahora llevamos estas dos ecuaciones. ¿Ok? No nos hemos dado cuenta, pero hemos ido avanzando y hemos mostrado que hay estas dos ecuaciones que rigen los campos eléctricos. En realidad toda la electrostática está descrito por eso. Estas son en realidad las leyes de la electrostática. Profe, una pregunta. En el campo eléctrico que hizo en la página anterior, el ¿Sí? apóstrofe que hay como en el DB, ¿qué es? Esto acá, perdón. Sí, esto que está acá quiere decir que recuerda que esto está integrado en R', no está integrado en R. Recuerda que el campo Ah, eléctrico ya, ya. está evaluado en una posición, pero tiene una carga o algo que lo genera, y lo que genera eso está en R', es la fuente. ¿Ok? Entonces acá está integrado sobre toda la fuente. ¿Ok? Ya, gracias. Entonces, lo que traté de decirles muy profundamente, es que todo lo que hemos hecho hasta acá se resume con estas dos ecuaciones. En realidad, hasta ahí, todo lo que hemos hecho, todo lo que la fuerza, interacción, o sea, hay que agregarle más conceptos, como obviamente debería agregar la fuerza, es igual, o sea, la fuerza, digamos, es igual a una carga por el campo eléctrico. También debería agregar que el campo eléctrico, bueno, se deriva de ahí, uno tiene un potencial electrostático, etcétera, pero estas dos leyes guardan toda esta información en forma bastante compacta. ¿Ok? Digo eso porque obviamente todavía no hemos terminado de hacer toda la teoría que debemos hacer, pero si uno vuelve y miramos, en nuestro caso, miramos con cuidado, la teoría que les quiero enseñar es las ecuaciones de Maxwell, que están acá. Estas ecuaciones de Maxwell requieren 4 campos, en realidad, bueno, ahí ven 4 ecuaciones. El D, cuando estamos en el vacío, es simplemente E por epsilon 0, así que es la primera ley de Gauss, simplemente que está escrita con D, ya vamos a ver qué es D, eso tiene que ver que hay polarización en un medio. La segunda ley es la que está acá, que nos dice el rotor es 0, aparece algo que todavía no hemos hablado, que es el campo magnético y la intensidad magnética, pero cuando estos campos no están, esencialmente la ecuación se escribe por estas dos ecuaciones, así que entre comillas llevamos como la mitad de las ecuaciones de Maxwell, así que hasta ahora hemos avanzado bastante en este aspecto de entender un poco qué es la parte eléctrica, por ahora estática, ya la vamos a colocar dinámica y entender más cosas. La parte dinámica está acá, es este J que tiene que ver con el movimiento de carga. Ya vamos a ver cómo todo eso se entiende y tiene que ver con este D que es el campo eléctrico. ¿Ok? Pero lo que trato de convencer es que cuando uno tiene un campo, la dinámica de un campo está completamente determinada por conocer dos cosas. ¿Cuáles son las dos cosas que hay que conocer? Hay que conocer su divergencia y su rotor. Eso es lo que va a caracterizar completamente a un campo dado. ¿Ok? Entonces anotamos esa idea y vamos a empezar a introducir algunos elementos nuevos, digamos, ya tenemos parte interesante de las cosas, así que ahora empezar a meter la materia, porque hasta ahora no hemos colocado cosas materiales, solo tenemos cargas, pero no tenemos cómo se comporta un poco la materia, así que nos vamos a mover en la dirección de tratar de explicar cómo se comporta la materia. Entonces, lo que les dije, lo vamos a volver a escribir acá. Okay, entonces, lo que les dije es lo siguiente, es que, observación, un campo cualquiera, vamos a llamarlo F de R, está completamente determinado, está determinado por conocer su divergencia y su rotor. ¿Okay? Por eso en realidad tuvimos que introducir todos estos conceptos, es porque un F va a estar determinado si conocemos cuidadosamente su divergencia y su rotor. Son esas las cosas que va a caracterizar un campo cualquiera. ¿Okay? Bien, ya tenemos ley de Gauss, tenemos nuestras ecuaciones que nos permiten entender las cosas, así que voy a empezar a agregar ahora algunas propiedades eléctricas de la materia. Necesitamos ahora colocar materia, digamos, empezar a ver cómo eso interactúa con nosotros, particularmente somos materia. Entonces, para eso lo que voy a agregar es simplemente, vamos a agregar propiedades. Profe, en la página anterior dice un campo F está determinado por conocer su, ¿y qué era lo demás? Está determinado por conocer su divergencia y su rotor. Ah, verdad que eso es divergencia. Gracias, profe. ¿Sí? Su divergencia y su rotor. Eso es lo que determina, perdón, un campo en general. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, vamos, voy a girar un poco, esto está un poco desalineado. Ok, ahí creo que está un poco mejor. Ok, entonces vamos a colocar propiedades eléctricas de la materia.
Profe, una pregunta. Según tengo entendido, la tarea es para, o sea, se va a subir. Sí, las tareas, vamos, Eh, parece que vamos a discutir de eso a los últimos 10 minutos de la clase, por si acaso. no, no, que es algo súper Ok, cortito. Lo que pasa es que ella empieza el 18. sí. ¿Entra hasta esta materia o entra hasta lo último que veamos? Todavía no lo he decidido, pero ahí voy a decir cuál es la materia, pero yo creo que más bien va a ser las primeras partes. Pero yo creo que lo que voy a hablar ahora de conductores va a ser útil, así que yo creo que sí va, eso más bien va a facilitar problemas, por eso también creo que entraría en esa parte, ¿ok? Ok. Profe, Pero todavía ¿podría no mostrar lo... ¿Sí? completa? ¿Perdón? Un segundo. ¿Sí? ¿Podría mostrar la Ah, sí, hoja 4 completa un sí, sí, segundo? perdón. Sí. Por favor. ¿Ahí está bien? Entonces, lo que quiero hacer ahora un poco es hablar de propiedades de la materia, voy a dejar eso ahí, es lo que, entonces voy a mostrar algunos tipos de materiales de un punto de vista eléctrico que se caracterizan por distintas propiedades. Quizás debería partir por acá y tratar después de explicar por qué, digamos. Entonces, ¿cuáles son los distintos materiales que tenemos de un punto de vista eléctrico? Entonces, de un punto de vista eléctrico tenemos los materiales, se van a dividir en tres clases, ya las voy a escribir, pero prefiero un poco comentarles de qué se trata y qué es lo que son. Los llamamos conductores, ¿ok? ¿Alguien sabe lo que es un conductor? Antes de colocar quizá un conductor, o quiera comentar qué es un conductor. Cuando le dice un conductor, que alguien sabe lo que es de un punto de vista eléctrico, por supuesto, y materia, ¿alguien sabe? ¿O quiera comentar? Un material que se supone que transmite la energía eléctrica, por ejemplo. No es solo un material que transmite energía eléctrica, todos los materiales transmiten energía eléctrica. La pregunta tiene una propiedad especial. ¿Cuál sería esa Que propiedad? tiende Pero a ceder electrones fácilmente. O Que sea, o a permite, algo así. ok, eso está que más los corrientes están libres. eso, o sea, que permite que los electrones puedan moverse en ese material, ¿ok? Esa es la propiedad fundamental. Entonces tenemos los conductores, aquí veamos, aquí coloqué algunas, tengo algunas páginas que les coloqué. Bueno, aquí, bueno, muestra simplemente cables, quizás no es la más bonita imagen, pero esencialmente, creo que por acá había una mejor. Entonces, los conductores típicamente, bueno, aquí hay una imagen, hay un secador de pelo, simplemente los conductores mueven, permiten que las cargas se muevan, y en particular al moverse van a generar un fenómeno interesante que se llama el efecto Joule, ya voy a discutir un poco más acerca de esto, que genera que haya calor, ¿ok? Así que los materiales conductores son materiales que permiten por ahora, si quieren conducir cargas eléctricas, es decir, que las cargas eléctricas, se aplica un campo eléctrico, se mueven, son como canales, pero en vez de ser agua, canales de cargas, y típicamente los conductores que tenemos son, ¿cuáles, por ejemplo? ¿Conocen algunos conductores? El ¿Alguien? cobre, El cobre. ¿Algún otro conductor? el oro y la plata. El oro y la plata. En realidad, todos los metales son conductores. La propiedad característica de los metales es que son conductores. ¿Ok? No todos los conductores tienen que ser metales. Por ejemplo, el cuerpo humano es un conductor. No es tan buen conductor, pero somos conductores, pero nosotros no somos metálicos. Sin embargo, si alguien me aplica un campo eléctrico suficientemente grande, un voltaje, una diferencia de energía potencial, hace que las cargas eléctricas se muevan y por lo tanto la corriente eléctrica puede atravesar nuestros organismos. Y eso a veces nos gusta, a veces no nos gusta, ¿ok? Pero entonces, pero los buenos conductores en general efectivamente son los metales, ¿ok? También, si uno ve, bueno, aquí hay ejemplos, son cables típicamente, porque lo usamos como canales de electrones, esencialmente. Tenemos cables duros, como el que está acá, que esencialmente tiene un core metálico donde hay un solo diámetro, o cables flexibles que tienen muchos alambres. Y la razón que es flexible es porque al tener mucho alambre es fácil de doblar, unos se estiran más que otros, y eso permite que sea más flexible. Pero ambos son conductores. Al aplicar una diferencia de voltaje, un campo eléctrico, las cargas se van a mover aquí sin problema y las cargas se mueven acá también sin ninguna dificultad. Pero no son los únicos materiales, tenemos materiales que no tienen esta propiedad. ¿Ok? Aquí hay otro ejemplo, estos de acá, bueno, estos se llaman aislantes. ¿Alguien sabe lo que son los aislantes? Eléctricos, por supuesto. ¿Alguien sabe lo que son? Lo contrario, que no permiten el libre flujo de los electrones, entonces tienden a no reaccionar a casi nada. Ah, casi nada, eso está muy bien.
Entonces, efectivamente, tenemos aislantes que son, que no permiten generar cargas. Seguramente la casa, muchos conocen muchos, pero seguramente las cintas, estas que usamos eléctricas, todos la han visto alguna vez, la usamos justamente, son buenos aislantes, son típicamente una especie de plástico y goma, que son bastante buenos aislantes. Es decir, que este canal, si quieren, imagínense electrones como si fueran agua, no se pueden salir porque este aislante los deja atrapados. Y de hecho, el plástico que encierra típicamente los cables son aislantes porque así los podemos tomar. Pero ¿conocen algún otro ejemplo de aislante? ¿Alguien conoce ejemplos que no sean este plástico que estoy mostrando ahí? ¿Algún otro tipo de aislantes? ¿Alguien conoce algún ¿La otro? goma? La goma, ¿sí? La madera. La madera, El vidrio. el vidrio, Ahí la Paul. el aislapol, muy bien. ¿Y cuál? No sé si fijaron en la imagen anterior, voy a volver. Ahí hay un aislante por excelencia, fíjense, es un cable de alta tensión. ¿Alguien sabe de qué están hechos esas cosas que colocamos en esos cables, que hay mucha corriente? ¿Alguien sabe de qué? ¿Cerámica? Cerámica. Las cerámicas son materiales muy frágiles, como la greda, ¿ok? Son unas estructuras especiales atómicas, pero que la misma estructura que tienen hacen que sean muy buenos aislantes. Son frágiles, si uno los golpea es fácil de quebrar. Sin embargo, resisten grandes corrientes eléctricas y no les pasa nada. ¿Ok? Así que efectivamente las cerámicas son estupendos materiales como aislantes. Y acá tenemos otro ejemplo que ya voy a ilustrar un poco más, es lo que llamamos semiconductores. ¿Alguien sabe lo que es un semiconductor? ¿O ha escuchado Se alguna? comporta de las dos formas, ¿Qué quiere decir que se comporta de las dos formas? ¿Ni como fu ni conductor y fa? aislante. No, no sé. Bueno, alguien dijo algo ni fu ni fa, eso no está tan mal. Efectivamente, no son buenos conductores, pero tampoco son buenos aislantes. Es decir, que si yo aplico un campo eléctrico suficientemente grande, hay un poco de conducción, pero poco, no mucho. Entonces, estos materiales, uno dice, ok, son materiales, quizás no sean tan útiles, pero tienen una gran utilidad. La gran utilidad que tienen los semiconductores es que permiten, déjame ver acá, bueno, ya voy a explicar qué es un punto eléctrico. Aquí hay un ejemplo, el sílice, o este es un silicio puro. La tierra que ven comúnmente en cualquier lugar, toman, digamos, un pedacito de tierra, tiene mucho sílice. Los semiconductores más típicos son el sílice, el germanio, arsénico, hay muchos, pero ¿qué es lo que lo hace tan interesante? Bueno, aquí no hay una imagen tecnológica, más bien una imagen explicativa, mejor estaba acá, es esto que está acá. No sé si ven bien esa foto, pero todos nuestros circuitos eléctricos, los microcircuitos, etcétera, son semiconductores. Y la razón de esto es que la electrónica, lo que hacemos en realidad es que conducimos pequeñas cantidades de cargas eléctricas. Entonces necesitamos materiales que puedan conducir, pero no mucho, cosa de poder tener muy poquitas cantidades de carga con la cual hacemos muchas cosas, con las cuales hacemos nuestros circuitos y etcétera. Es decir, que si los cables me permiten conducir cargas, pero de alguna forma esto me permite pasar muy pocas cargas y por lo tanto nos permite controlar las cargas eléctricas. Y por eso hablamos de electrónica, hablamos de esto de poder manejar, si quiere, a nivel de electrones lo que está pasando, porque en un cable es como si fuera algo así, un río muy turbulento. Pasan muchos electrones y es un río que tiene un caudal enorme. En cambio, un semiconductor es como una especie de río muy calmo, que hay un flujo de agua muy poquita y por lo tanto la podemos controlar para hacer muchas cosas, así que son muy importantes. Nos falta un material que los voy a mover inmediatamente, que son los superconductores, pero voy a volver y primero explicarles físicamente qué son estas propiedades que acabo de hablar, de dónde vienen, cómo las entendemos, y después volvemos sobre los superconductores, que es una cosa muy interesante, pero más compleja de entender físicamente. Entonces vamos a volver a nuestra hoja, y en la hoja voy a tratar de explicarles entonces que los materiales los vamos a caracterizar entonces por estas propiedades distintas. Entonces las propiedades eléctricas, los materiales, entonces las vamos a... Me dicen si se ve mejor a rato, pienso que no se ve bien, veamos si se ve mejor ahí, creo. Entonces, las propiedades eléctricas del material, entonces los materiales, Profesor, ¿sí? ¿podría poner un poquito la página anterior para escribir una cosita que le faltó? Por favor. Ok, sí, no hay problema. ¿Está bien ahí? Gracias. Sí, ahí está bien, gracias. ¿La saco entonces? ¿O vas a ¿está bien? Le saco una fotito, espera un poquito. Ah, perdón. Entonces, los materiales lo que vamos a hacer es tratar de caracterizarlos desde este punto de vista. Okay. Ahora está viendo el chat. Ahora sí. No lo he visto.
Ah, sí, hay una música lejana, la puedo disminuir, perdón. Ahí se escucha mejor. Ok, ahora debería escucharse mejor esto, cosa. Ok, 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 ahora sí. Entonces, las propiedades eléctricas de los materiales, entonces los materiales de un punto de vista eléctrico se clasifican en conductores, ¿ok? Aislantes y semiconductores. Y también hay unos que son más exóticos, que seguramente lo han visto poco, pero los vamos a comentar, que son los que llamamos superconductores, que son interesantes. Entonces, los materiales que llamamos conductores, entonces partimos con esto, conductores, son materiales que conducen carga eléctrica, que conducen cargas eléctricas cuando se le aplica un voltaje. Es decir, un campo eléctrico. ¿Ok? Entonces, los conductores, típicamente, ejemplos de eso, los ejemplos prototipos, ejemplos, son los metales. Y como mencionaron muy bien, cobre, oro, plata, etc. Profe, el diamante también. El diamante depende, bueno, depende de la estructura, pero típicamente el diamante es aislante, pero puede generar, o sea, por ejemplo, el carbono, a veces bien apretado, con estructuras, puede también conducir. ¿Okay? Hay materiales que tienen Como el propiedades grafito. como el grafito. ¿Okay? Eso no es diamante, pero el grafito, en particular el grafeno, que es una estructura como un grafito plano muy largo, es un excelente conductor. ¿Okay? Así que cada material va a tener las propiedades. Y ahora uno se pregunta, ¿y de dónde viene esta propiedad? O sea, ese es el punto que quiero ir hacia ahora. Entonces tenemos cobre, plata, oro, pero por ejemplo, jugo, una limonada. Cuando ustedes toman un líquido, por ejemplo, con agua y le echan, no sé, jugo de naranja o cualquier cosa que tenga partículas, tenga iones, ¿ok? También se vuelve un conductor. Así que no todos los conductores son sólidos, hay conductores líquidos, como vuelvo a insistir, limonada, o jugo de naranja, etc. De hecho, todos los días lo que comen ustedes comen esencialmente materiales conductores, o sea, cuando toman líquidos, todas esas sopas que comen, etcétera, etcétera, son conductores. Algunos también son materiales aislantes, pero la razón que tomamos conductores es que nuestras células, para tener energía, para hacer funcionar sus motores, intercambian cargas eléctricas, así que necesitan materiales que permitan conducir. ¿Okay? Nuestra sangre es un conductor, sangre humana. ¿Okay? Así que no son extraños entre nosotros los conductores. Pero ¿por qué? La pregunta profunda es ¿por qué un material puede conducir? Esa es la pregunta que es relevante. Entonces, los materiales van a conducir típicamente, y la explicación es la siguiente, es que entonces, por lo menos para los sólidos, es más fácil explicarlo, para sólidos, entonces, ¿cómo lo entendemos? Entonces, la forma de entender un sólido es que lo entendemos a través que lo llamamos, los sólidos tienen estructuras que llamamos cristalinas. ¿Alguien sabe lo que es eso? ¿Alguien quiere comentar lo que es una estructura cristalina o no les parece raro esta palabra o alguien sabe eso? Dice alguien que están ordenados internamente, bien. ¿Alguien más quiera aportar o decir lo que quiera? Es lo que es un cristal. Que según yo es que cumplen un patrón, los átomos que componen, el orden de los átomos tienen un patrón geométrico. Eso está muy bien. Entonces, déjame buscar si es que tengo por aquí un cristal, no lo puse. Déjenme ver si coloqué algo atrás, que es una estructura cristalina, pero ahora lo he puesto. Entonces, una estructura cristalina es
Bueno, los cristales es una cosa, lo primero que uno debería hacer, ok, sí, puse un link. Los cristales, esta es una palabra griega, ok, que viene de un concepto que se llama, bueno, aquí tenemos una estructura cristalina, típicamente una roca o algo así, pero viene de estas imágenes que están acá, que nos gusta decir que los átomos tienen una cierta estructura, una cierta periodicidad. Esto es un cristal, esto es un policristal. Un policristal es simplemente algo que está formado por pedazos de cristal. La mayor parte de los materiales que nos rodean son policristalinos. Tener un monocristal son materiales muy frágiles. Es decir, por ejemplo, una espada, cuando uno toma una espada y uno se pregunta qué propiedades tiene esta espada y uno la mira microscópicamente, son policristalinas. De hecho, tener muchos bordes de grano, es decir, muchos cristales, le da la dureza. Si fuera una espada, un monocristal, fuera completamente así, es muy fácil romperle un plano atómico y quebrarla, sería muy frágil. Si la siempre da un golpe, la podría romper sin problema. Sin embargo, al ser policristalina, estos defectos hacen que tenga un montón de dureza. Pero el punto que les quiero enfatizar es la palabra cristal, y acá está, viene del griego y esencialmente viene de esta idea de la criogénesis que tiene que ver con enfriar. ¿Okay? Para los griegos, esta palabra que llamamos crístalos significa, era que ellos lo asociaban a enfriar. Entonces ellos se imaginaban, cuando yo tomo agua líquida y la enfrío, se cristaliza, se enfría. Y este proceso de enfriar, que ellos le llamaban crístalos, es lo que nosotros asociamos a los cristales. ¿Okay? Así que la idea de cristal en realidad viene una idea vieja griega que tiene la idea de enfriar, y entonces en este proceso de enfriar cualquier estado de la materia, uno espera que se cristalice, y entonces a eso es lo que le asociamos la idea de cristal. ¿Ok? Entonces tenemos esta idea de lo que llamamos cristal, es con esta idea de cristalización, que es simplemente enfriar. Pero entonces volvemos hacia la hoja y vamos entonces a comentar qué es un cristal. Entonces, como alguien mencionó bien, nos imaginamos un cristal, lo primero nos imaginamos un caso simple, que es un monocristal, nos imaginamos que hay una red, una red periódica, entonces la coloco acá, simplemente la ilustramos, donde esto daría cuenta, si quieren, de las posiciones de los átomos. ¿Ok? Imaginamos una red así. ¿Ok? Si quieren mentalmente, me imagino como si fueran cubos, para que sea un poco más fácil. Entonces por aquí debería haber otro, etcétera. Etcétera. ¿Ok? Y entonces esa es la estructura atómica. Tiene que ver con una propiedad en realidad de la estructura atómica. Entonces, un conductor, la propiedad que tiene fundamental es que los conductores tienen los átomos que los forman y que forman estas estructuras cristalinas o policristalinas. Si tomamos un monocristal o un pedazo, un cristal o un grano cristalino, lo que vamos a ver es que típicamente los átomos que están muy cerca se mantienen atrapados por las fuerzas eléctricas con los núcleos, ¿ok? Están así, típicamente, hay muchos electrones que están atrapados, así. Esos electrones se quedan ahí, no se mueven, están atrapados al interior del átomo. Sin embargo, la gran gracia que tiene cualquier metal es que los orbitales más externos están suficientemente alejados, tales que las distancias atómicas permiten entonces que entre ellos se intercambien, y por lo tanto hay otros electrones que están mucho más alejados, que están en las capas más externas del átomo, los cuales tienen la gracia de que pueden ir y compartirse. ¿Ok? Son estos electrones los que tienen una gracia enorme que va a permitir que este material sea conductor. En realidad, son electrones que son compartidos. ¿Ok? No son electrones que están, a pesar que uno diría pertenecerían en teoría a este átomo que está acá, pero no, en realidad son electrones, el sistema está neutro, sin embargo, los electrones se pueden ir sin problema de un lado a otro lado por estas especies de nubes donde están distribuidos y se conectan unos con otros. ¿Ok? Por lo tanto, todas estas estructuras que, bueno, estoy tratando de dibujarlos y convencerlos, es que estos electrones que están acá son los electrones que están en lo que llamamos las bandas de conducción. Son estos electrones los que hacen esta propiedad increíble de que si yo le aplico un campo eléctrico, entonces un electrón, por ejemplo, que está acá, si le aplico un campo eléctrico, se puede, por ejemplo, si le aplico un campo eléctrico hacia acá,
Entonces un electrón que está acá o por acá sin problema empieza a viajar acá, se mueve acá y se mueve acá y se va a ir moviendo sin ningún problema. ¿Ok? Son estos electrones comunes que se pueden viajar, pasan, es como que no tienen un átomo de pertenencia, sino que pertenecen a la red. Entonces la imagen que tenemos mental es que uno tiene una estructura rígida, que son los átomos que están en este color violeta. Hay otros electrones que están cerca de ellos que no pertenecen, que son propios, que están ahí, que no son comunes, pero hay otros electrones que están en lo que llamamos banda no me quedó bien, banda de conducción, que son electrones que pueden moverse en esta estructura cristalina. Entonces esto hace que estos materiales, por ejemplo, como los metales, si uno le aplica campo eléctrico se mueven. Si uno, por ejemplo, aplica un gradiente térmico, es decir, que en vez de ser un campo eléctrico, yo le aplico, por ejemplo, una diferencia de temperatura, el mismo fenómeno va a ocurrir. Los electrones se pueden mover porque los electrones que están más de un lado, otro lado, se están agitando más fuerte que el otro, y esa agitación hace que entonces los electrones se empiecen a mover hacia acá y transmitan calor. Entonces, por eso típicamente todos los buenos materiales que son conductores también son buenos conductores eléctricos y también son buenos conductores térmicos. ¿Okay? Anotamos esa observación porque en realidad todas esas propiedades vienen de la misma estructura atómica. ¿Ok? Entonces, observación, para que no se nos olvide eso, todos los conductores eléctricos son buenos conductores térmicos. Así que si hace frío, lo que menos se me puede ocurrir es colocarme una polera metálica. ¿Ok? Obviamente eso va a fluir el calor y lo voy a perder muy rápido. Entonces, los metales no son buenos conductores por esta propiedad que les acabo de mencionar. Entonces ahora uno se pregunta, ok, si esto está bien y me permite entonces entender que es un conductor, la pregunta es si me permite entender lo que es un aislador. ¿Ok? O aislante. Aislador o aislante. Entonces, estos son materiales que no conducen corriente. Cuando uno le aplica campo eléctrico. Ahora, obviamente esto es una definición ambigua. ¿Por qué? Porque en realidad, si yo le aplico a cualquier material mucho campo eléctrico, no importa cómo sea, si el campo eléctrico que le aplico es tan intenso, entonces es tan intenso que igual puedo hacer mover los electrones. Eso hablamos cuando se quema algo. ¿Okay? Cuando si le llegamos a aplicar un campo eléctrico muy intenso, igual voy a formar los electrones de las capas más internas. ¿Okay? Entonces, igual esta definición se refiere a un material aislante para los típicos campos eléctricos que usamos en nuestra vida cotidiana, que son intensos, pero todo material, si le aplico una fuerza, un campo externo muy grande, igual voy a hacer que sus electrones se muevan. Así que se van a empezar a mover, pero lo más probable es que van a hacer reacciones químicas y el material va a perder su propiedad. Es decir, que empiezo a deformar incluso los átomos más íntimos que forman el material, la estructura más íntima, y eso hace que cambie propiedad. Así que eso puede hacer que el material, por ejemplo, se queme. O sea, típicamente cuando hay un cortocircuito, por ejemplo, uno ve que el plástico se quemó. Lo que pasó en realidad es que los electrones empiezan incluso a conducir al interior del material y eso genera que hayan estas reacciones que generen nuevos elementos químicos, nuevos cambios, digamos, de electrones, y eso hace que se quemen. Pero en general pensamos que un aislante va a hacer que el material no pierde propiedad, le aplica un campo eléctrico suficientemente grande y no hay conducción. ¿Ok? Entonces, materiales como esto, alguien dijo muy bien, ejemplos, ¿sí? Profesor, ¿Sí? no me queda muy claro. Entonces, cuando en una estructura cristalina los electrones transitan por los átomos externos de la estructura, no por los que están adentro. Como por decirlo. Bueno, típicamente la conducción, a cuando aplicas corriente es por la superficie. Lo que acabas de decir es verdad, es más fácil moverse en la superficie que al interior, pero también hay corriente al interior, simplemente que hay más corriente en la capa superficial. ¿Okay?
pero al interior también, cuando aplicas, los electrones al interior también se van moviendo. ¿Ok? No es solo en la superficie. Pero sin haber dicho toda la explicación, efectivamente la corriente ocurre más en la superficie. La razón de eso es porque los átomos en la superficie se tienen que adaptar a la superficie y eso hace que típicamente estén más cercanos o más lejanos, de acuerdo como sea el material, y al estar, por ejemplo, más cercano hace que estas nubes estén más cerca. ¿Ok? O sea, en un material, aquí me lo imaginé, lo llamamos el bulto, la parte homogénea, pero en la superficie ocurren efectos de superficie que hace que la estructura atómica, justo en la superficie, sea distinta, ligeramente distinta que al interior, y esa pequeña diferencia permite entonces que efectivamente las corrientes sean distintas. No estamos describiendo este fenómeno, pero dado que tú me lo preguntas, me permito tratar de explicarte el origen de eso. Pero efectivamente un cable en tu casa, cuando enchufas algo, o lo que estamos todos viendo ahora en pantalla, las corrientes típicamente ocurren mayoritariamente por la superficie de los cables que usamos. ¿Ok? Ok. Bueno, sí. Alguien me pregunta por qué un conductor como el diamante presenta una buena estructura atómica no es un buen conductor. Entonces la explicación de eso, ahora voy a probar los ejemplos y voy a explicar la estructura atómica inmediatamente. Ejemplos de estos nos dijeron, son los plásticos que usamos en cantidades enormes hoy en día. O sea, los plásticos son materiales muy artificiales, los creamos nosotros. ¿Ok? Los plásticos, la madera, ¿ok? La Plumavit, que es un polímero, digamos, bueno, tiene que ser la familia de plásticos, cerámicas, gomas, etc. ¿Ok? Todos estos materiales son cerámicas, son buenos aislantes. Ahora, para responder la pregunta que alguien hizo por el chat, se pregunta por qué, a pesar de una estructura ser cristalina, no es un buen conductor. Entonces tengo que volver a hacer la imagen. Entonces, para un aislante, la imagen es la misma. De nuevo, tiene una estructura atómica cristalina. No es que no la tengan, la tienen. ¿Ok? Entonces nos imaginamos que es algo así. Voy a hacer un poco más así. Entonces nos colocamos aquí, etcétera. Profe, así como puso en el anterior que los conductores eran campo eléctrico distinto a cero, ¿Sí? ¿aquí es igual a cero? No, o sea, aquí no, aquí tú le aplicas o sea, la pregunta es, yo le aplico un campo eléctrico y la pregunta es qué le pasa a los electrones. Entonces, lo que pasa es un aislante, entonces este es un aislante. ¿Qué es lo que pasa en un aislante? Cuando uno los ve atómicamente, y eso pasa el diamante, bueno, tenemos los átomos, son los núcleos. Los electrones están por acá afuera, estos son los electrones propios. ¿Ok? Y lo que pasa es que, si uno mira, ok, están los electrones propios, están así. Obviamente entre ellos hay fuerzas de interacción eléctrica. Lo que pasa es que no tienen electrones de conducción, ese es el problema. Es decir, que un aislante es la misma imagen que teníamos antes, sin embargo, lo que no tiene son esta nube que está en rojo. Los conductores tienen estos electrones que están por todos lados. Sin embargo, cuando un aislante, la estructura atómica, la estructura de densidad de cargas que tiene, es tal que los electrones que tienen no son compartidos. Tiene un montón de electrones, pero no se tocan. ¿Okay? Yo le aplico un campo eléctrico, se deforma un poco esta nube, pero no se tocan. Y si no se tocan, no hay electrones que salten. Por eso les traté de decir que si yo aplicaba, por ejemplo, tomo, no sé, un plástico y le aplico un campo eléctrico, no va a haber corriente. Obviamente, si le aplico un campo eléctrico más y más grande, en algún momento va a generar corriente. En algún momento va a hacer que estas nubes se toquen. Pero puede ser tan intenso que incluso los átomos mismos se toquen y empiecen a hacer reacciones químicas, que es como, insisto, cuando quemamos un material. Cuando un plástico se quema, por ejemplo, cuando hay un cortocircuito, típicamente sale quemado y uno mira, se da cuenta que el aislante o el enchufe incluso se quema, y toda esa zona que se quemó se debe a que entre los átomos que hay empiezan a haber reacciones químicas. ¿Ok? Pero entonces un aislante lo que tiene es que no tiene, vuelvo a insistir, la imagen que deben guardar mentalmente son estas dos. Esto es un conductor, ¿ok? Debe haberle colocado la palabra conductor, y esto es un aislante. ¿Okay? Un conductor tiene electrones comunes, o sea, si quieren, los conductores son más solidarios, comparten su electrón entre ellos. Un electrón de estas capas externas de la banda de conducción no le pertenece a nadie, le pertenece a todos.
En cambio, estos son, entre comillas, más egoístas, no quieren cambiar sus electrones. Estos de acá son más comunitarios y los electrones son ¿Profe? comunes, y en cambio estos de acá no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Eso tiene que ver igual con el tipo de enlace? Si enlace covalente o iónico, No, porque, por bueno, sí ejemplo. tiene que ver con el tipo de enlace y la deformación que tienen. Porque estos enlaces, lo que tú acabas de decir, uno dice, pero ¿cómo son los enlaces? Tiene que ver cómo son las capas más externas de los átomos, y que pueden ser de distinto tipo, pueden ser covalentes o no, tienen que ver cómo son realmente las capas externas, ¿ok? Pueden ser con forma esférica, o pueden ser con forma, digamos, como lóbulos, que son los covalentes o no covalentes, y se tocan o no se tocan, ¿ok? En realidad tiene que ver, o sea, si yo quisiera crear un nuevo conductor de la nada, lo que obviamente debería analizar es que la estructura electrónica que tiene el átomo que estoy mirando, preguntarme a qué distancia se va a establecer un equilibrio con los otros átomos y cómo esa estructura electrónica se tocan o no, ¿ok? Y no necesariamente se tocan, ¿ok? La razón por la que no se tocan es porque las distancias de separación son grandes o porque no tienen muchos electrones, ¿ok? Si se fijan, los metales no son de hidrógeno, no son de oxígeno, y la razón de eso es porque esos son átomos chiquititos, tienen muy poquitos electrones, pero sí son de oro, son de plata, son de cobre, y generalmente átomos grandes, ¿ok? No todos los átomos grandes son conductores, porque después obviamente entre ellos hay interacciones que permiten que estén cerca o lejos. Hay un juego entre la estructura de interacción entre átomos que forma el cristal y la estructura electrónica que queda y cómo se toca. Entonces, ese juego complejo, por supuesto, nos permite que a nivel de nuestra escala tengamos materiales que conducen y que no conducen. ¿Ok? ¿Es claro para todos? Entonces, una vez que uno entiende esto, uno ahí se da cuenta, qué importante es la física atómica, nos permite entender muchas cosas y también nos va a permitir entender lo que llamamos semiconductores, que ya les dije, los semiconductores son fundamentales en la electrónica, o sea, en la electrónica estos sí que son fundamentales, electrónica. Entonces, estos materiales, ¿qué son? Los semiconductores son, como alguien dijo, ni fu ni fa, me gustó esa expresión. Quiere decir, no son ni buenos conductores, sería el fu, supongo, ni buenos aislantes. ¿Ok? No son ni uno ni el otro. Son materiales extraños que no tienen ni uno ni el otro. Y estos materiales, digamos que son un poco extraños, ¿ok? Son comunes. La tierra, insisto, tenemos el sílice que toman cualquier trocito, van, no sé, al jardín y toman, y uno lo que siente cuando, si quieren, toma, uno siente el olor a tierra o el gusto a tierra, eso es sílice esencialmente. Entonces, ejemplos de estos materiales, ejemplos, son todos los que usamos para hacer circuitos eléctricos, digamos, elementos electrónicos que son sílice, germanio, germanio, etc. ¿Ok? Son todos estos elementos que tienen qué propiedad, y ahora vamos a ver la propiedad. Entonces, uno dice, ok, por un lado los conductores teníamos esta imagen que está acá, voy a exagerar colgándola acá. La puse al revés, pero no importa, para colocar las dos. Teníamos esta imagen y esta imagen de acá. Entonces uno se pregunta, ¿qué será un semiconductor? Entonces, un semiconductor lo que tiene es que de nuevo tiene una estructura atómica, si lo miramos a nivel atómico, tiene una estructura, digamos, bien definida. Ok, nos imaginamos así. Están los átomos aquí. Lo interesante, obviamente, tienen sus propios electrones, eso no se los podemos quitar, digamos, esos son de ellos. Los que están en las capas muy superficiales, las primeras capas atómicas, son muy poco compartidos. Pero lo que tienen de interesante es que las capas externas, y ahora hacemos la figura importante, es que tiene capas externas que están muy cerca unas de otras. No se tocan, pero están muy cerca. Entonces, al estar muy cerca, están así, esa es la imagen que tenemos,
Entonces, al estar muy, muy cerca, lo que pasa entonces es que no se tocan. Antes la otra realmente se tocaba. Nosotros teníamos un conductor, se tocaban. Tenían zonas comunes. Zonas como esta que está acá, que son comunes. ¿Ok? No se tocan. Pero entonces la pregunta es que si yo le aplico un campo eléctrico, ¿qué se imaginan que debería ocurrir? ¿Qué piensan que debe ocurrir en este problema? Si le aplico ahora un campo eléctrico, ¿qué creen que podría ocurrir? Si yo aplico un campo eléctrico. ¿Se tocan ahora? Se tocan, justamente. No se tocan mucho, pero se van a tocar. Y eso que tú acabas de decir, que se toquen un poquitito, permite entonces que los electrones vayan saltando, pero saltando muy poquito, porque no se tocan mucho. Y no todos se tocan algunos nomás. Y eso hace entonces que muy poquitos electrones puedan entrar en juego. ¿Ok? Es decir, que justo uno se la arregla para que la nube electrónica, la naturaleza se arregló, todos estos materiales no los inventamos nosotros, están hechos en la naturaleza. Estos materiales naturales tienen esta propiedad que entonces si uno le aplica un campo eléctrico, hay una corriente eléctrica, pero muy, muy chiquitita, y entonces entre que conducen, pero conducen muy poquito. Y eso nos permite hacer todas las aplicaciones, digamos, en circuitos integrados, etc. Esto permite, esa es la idea importante, permite usarlos como elementos que conducen pocas cargas. Y eso fue lo que usamos, cargas. Esto es lo que usamos entonces en la electrónica. Todos los circuitos al interior, lo que colocamos todo este tipo de materiales para que conduzcan muy poco electrónicos. Bueno, lo ocupamos inteligentemente. Tenemos formas de ocuparlos para tener propiedades muy, muy interesantes que espero en algún momento podérselas enseñar un poco más. Muy bien. Profe, Sí, los semiconductores también dependen como de la temperatura a la que funcionan, ¿o no? sí, por supuesto. Todos estos materiales, dije cristales, por supuesto, si tú calientas cualquier material mucho, 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 lo derrites y lo transformas en plasma, por ejemplo. ¿Ok? Ahora es un gas de cargas que se mueven. Por supuesto, toda esta imagen que les estoy enseñando es a temperatura ambiente. ¿Ok? Profe, Pero efectivamente la temperatura juega un rol importante. ¿Sí? Ya. ¿cuál es la palabra exacta que usa para describir como estas cosas rojas que envuelven a los átomos? Les llamamos bandas de conducción. ¿Ok? Toda esta cosa roja y lo llamamos bandas. Es porque cuando uno calcula cómo son las relaciones de ondas que uno tiene, por eso viene el nombre bandas. Pero la banda es como la serie de círculos rojos sumados, Sí, es todas, sí, efectivamente. Es toda la estructura y roja. una por separado, ¿cómo se llama? Serían los electrones de la capa exterior, digamos. Estos Ya, acá son los gracias. últimos electrones típicamente. Típicamente son los últimos, pero pueden algunos, la estructura electrónica tiene forma, algunas son esféricas, otras tienen lóbulos. No necesariamente es el último, son entre los últimos, ¿ok? Porque también tienen deformaciones, entonces algunos pueden ser más fácil de tocarse con otros. ¿Ok? Ahí hay que jugar bastante con la estructura electrónica para entender el origen y las propiedades que tiene. Ok, entonces ahora vamos a Profe, pasar a unos súper entretenidos. ¿Ok? profe, ¿Sí? ¿Alguien te pregunta? ¿Sí? los cristales como el cuarzo, por ejemplo, que Sí, conducen cuando se le aplica una presión, cuentan como claro. semiconductores. Sí, sí, efectivamente, materiales que con deformaciones mecánicas pueden tener este tipo de propiedades. Ejemplos útiles son lo que llamamos, por ejemplo, piezoeléctricos. Los piezoeléctricos son los que están en el micrófono. Cuando yo hablo, usted dice, pero ¿cómo uno transforma una deformación del aire? Porque el aire, cuando yo hablo, digo, lo que hago es que deformo el aire a través de aumentar la densidad y se producen unas ondas de densidad de aire. Uno dice, pero ¿y eso cómo se transforma en una corriente? Porque finalmente usted, de alguna forma, puede transformarse en una corriente que finalmente se transmite. Usamos materiales que se llaman piezoeléctricos, que cuando le llega una onda, se deforman ligeramente y esa deformación hace que sus densidades de carga se formen y aplican campo eléctrico. ¿Okay? Todos los micrófonos son eso. De hecho, la aplicación más antigua eran los tocadiscos. En realidad era súper fácil. Ahora es difícil encontrar estos tocadiscos viejos, pero la aguja, lo que tenía, lo que llama la gente la aguja, donde uno coloca y empieza a escuchar música, es un piezoeléctrico, entonces uno los saca y los puede ver. Entonces estos materiales tienen la gran ventaja que una pequeña presión
hace que genere deformaciones de carga y eso los transformamos en corriente. ¿Okay? Así que son materiales súper entretenidos. O sea, hay materiales que tienen propiedades no solo térmicas, sino mecánicas, que hacen que tengan propiedades de cambio, de conducción, y eso entonces nos hace hacer cosas muy útiles, como por ejemplo poder hablar. Entonces, sin eso realmente no tendríamos micrófono. ¿Okay? Así que eso es súper importante. ¿Okay? Entonces, efectivamente, alguien menciona ahí que cuando tomamos un cristal puede transformar, cambiar sus propiedades semiconductoras, aislantes, todo eso es verdad. Entonces ahora vamos a ir a un último ejemplo, pero este es un video, porque ese es mucho más complicado, es lo que llamamos superconductores. Los superconductores, voy a explicarles la idea, pero lo van a explicar ahí, simplemente una idea básica, después lo vamos a ver, es que cuando tengo, por ejemplo, un metal, y le aplico diferencia de voltaje, le aplico un voltaje, un campo eléctrico, lo que vamos a hacer es que los electrones deberían poder viajar. ¿Ok? Sin embargo, los electrones van a chocar con los defectos del material, que típicamente son estos bordes de grano, cuando teníamos policristales, defectos, etcétera, que hace que cuando avanza esta en realidad choca así, va chocando, se devuelve, el electrón se mueve así. No se mueve en línea recta. Yo le aplico una fuerza y el electrón, en vez de estar acelerando todo el tiempo, como nos dice la ley de Newton, en realidad se mueve a una velocidad constante. Vamos a ver que eso lo vamos a escribir después por una ley muy importante que se llama ley de Ohm, y esto hace que genere calor. ¿Okay? Estas colisiones hacen que salga algo hacia afuera que llamamos calor, que es lo que llamamos la ley de Joule, que es simplemente un alambre que tiene corriente cuando aplicamos un campo eléctrico, debido a que los electrones no se pueden mover tan fácilmente, sino que van chocando, generan calor. Un superconductor, y ahora vamos a ir al video, voy a tratar de explicarlo un poco, un superconductor tiene una propiedad muy, muy interesante que se explica a través de la física cuántica, es que uno hace el mismo experimento. Típicamente esto está a temperatura ambiente, y los superconductores están a muy baja temperatura, temperaturas bajas, típicamente pocos Kelvin o algunos Kelvin, bajas. ¿Okay? Hacen una cosa muy extraña, una propiedad cuántica que hace que se asocien, y cuando se asocian forman un nuevo estado, que es un estado cuántico, viajan sin resistencia. ¿Okay? Entonces, si yo aplico un campo eléctrico, aquí los superconductores, viajan sin resistencia, viajan sin colisionar. Viajan sin colisionar. Ahora, la explicación de eso es compleja, tiene que ver con la física cuántica, es mucho más complicado. Los electrones forman un estado cuántico nuevo que se llama condensado Einstein, pero en vez de explicarles eso, voy a tratar de mostrar un pequeño video para que veamos qué propiedades entretenidas tienen. Tienen unas propiedades muy, muy exóticas que espero que les vaya a gustar, por lo menos yo creo que son interesantes. Entonces, vamos a hablar entonces de superconductores. Ahí van los superconductores. ¿Quieres disminuir la resistencia de tu circuito? ¿O no encuentras la manera de aumentar el campo magnético en tu electroimán? ¿O quieres hacer levitar tu sistema? Llama a superconductor. O bueno, mejor entramos aquí y hacemos un experimento. Hola, muy buenas. Aquí estamos con María José Calderón, científica titular del Instituto de Ciencia de Materiales de Madrid, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Hola, María José. Hola, Javier. Pues aquí estamos para que nos expliques qué es un superconductor. Un superconductor es un material que conduce la electricidad sin resistencia. Por eso es un superconductor. Mira, aquí tengo un cable normal. Es un conductor porque conduce la electricidad. Si yo meto una corriente por aquí, sale por el otro lado. Esto es porque permite que los electrones se muevan transmitiendo esta corriente de electrones de un extremo al otro. Pero hay un problema, y es la resistencia. Parte de la energía se pierde debido a que el material presenta cierta resistencia al paso de los electrones. Pues fácil, esto es como moverse por Gran Vía en rebaja. Lo puedes hacer, pero te va a costar. Pues en un conductor es igual. La corriente pasa, pero va perdiendo energía que calienta el cable. Es lo que se conoce como la ley de Joule. Vamos, al final un cable de estos funciona como un banco. Tú metes 5 euros y al final te salen 4. El euro que se queda por el camino es para calentar el ambiente. Sencillo. Esto es un gran problema cuando queremos transmitir mucha energía con corrientes muy altas, porque puede que el cable se funda. Y lo que es peor, la cuenta de electricidad a final de mes se dispara. Y ahí es donde entra la superconductividad. Hay algunos conductores que en ciertas condiciones sufren lo que se llama una transición de fase. Esto es, un cambio brusco de propiedades, como cuando el agua se transforma en hielo. O Charmander en Charmeleon. Eso es.
En este caso, el cambio es de un conductor a superconductor, de conducir con resistencia a conducir sin resistencia. La solución a nuestros problemas. El tema es que para conseguir la superconductividad hay que tener algo que tienen mucho en Suecia, y no son Ikea. Exacto, es frío, mucho frío. Los conductores se hacen súper cuando la temperatura baja por debajo de la llamada temperatura crítica. Es como su kriptonita. Si sube de esa temperatura, la superconductividad se rompe. Y la mayor parte de los superconductores consiguen este cambio con temperaturas de unos menos 260 grados centígrados. Esto es, unos pocos grados por encima del cero absoluto. Pues a esta temperatura la gran vía en rebaja se despeja y los electrones caminarían sin impedimento. En realidad, es más bien como un flash mob. Como si todos los electrones formaran parejas y bailaran la misma coreografía, sin molestarse unos a otros. Sin resistencia alguna, la energía no se pierde y la corriente puede fluir durante la eternidad sin ninguna disipación. Es decir, la cuenta de electricidad a cero. Esto tiene millones de aplicaciones, desde industriales, médicas, incluso en los aceleradores de partículas, para conseguir campos magnéticos tan elevados en los dipolos del colisionador sin fundir los conductores. Y la que más mola de todas, la levitación. La levitación ocurre por el llamado efecto Meissner, que hace que el superconductor expulse las líneas de campo magnético de un imán. Lo que ocurre es que se crean supercorrientes en el superconductor que dan lugar a un campo magnético opuesto al del imán. Como los polos iguales se repelen entre el imán y el superconductor, tenemos repulsión. Y el que está encima levita. Como si hubiéramos dicho Wirbandium leviosa. ¡Igualito! Mira, aquí tenemos un trozo de cuprato. Este en particular es superconductor por debajo de menos 180 grados centígrados. Todo lo que tenemos que hacer es enfriarlo por debajo de esta temperatura crítica. Es una suerte que sea un superconductor con temperatura crítica relativamente alta, porque así podemos usar nitrógeno líquido, que está a menos 196 grados centígrados. Además hay que tener mucho cuidado porque está muy frío y si te cae encima te romperías en pedazos como el malo de Terminator 2. Entonces ya podemos probar si levita. Bueno, hay que esperar un poquito, un par de minutos. Se está enfriando, ¿no? Ahora mismo. Ahora que el superconductor está frío, el imán levita. Y si ponemos unas vías de imanes, se puede mover de un lado para otro sin tocar la superficie. Además rebota en los lados, ¿eh? Sin pasarse, maravilloso. Y no solamente va de un lado para otro, sino que además se queda completamente anclado y le podemos dar la vuelta. Increíble. ¿Os imagináis? Podríamos tener trenes que subieran por las paredes, que fueran por el techo. Es genial. De hecho, los potentes campos magnéticos que se pueden conseguir con la superconductividad se pueden usar para hacer levitar trenes de verdad. Usando electroimanes como cables superconductores, han construido trenes de levitación magnéticas o maglev para el transporte comercial en varios países del mundo. Al no tocar el suelo, se evita la fricción, alcanzando velocidades altísimas. Literalmente, estos trenes vuelan. Hay un tren en pruebas en Japón que ha llegado a 603 kilómetros por hora. Es una pasada. En Estados Unidos han construido un tren maglev que ha alcanzado una velocidad de 1018 kilómetros por hora en las pruebas. ¿Te imaginas? Sevilla-Moscú en 3 horas. Yo más estaba pensando en ir de mi casa al trabajo en 3 segundos. Sí. Ok, entonces vamos a volver. No sé si alguien tiene alguna pregunta de los superconductores o les quedó más o menos claro. Profesor, el video se veía súper entrecortado, ¿no hay forma de que usted nos envíe el link o algo así? Ah, sí, pues no hay problema. El audio muy fluido, pero el video como bien cortado. Ah, ok. Entonces, En el canal de Datum Voltio en YouTube. Sí, sí. Lo que tienen que hacer es que lo voy a colocar acá. En la parte de abajo de Applet los voy agregando y se los voy a colocar video superconductor. ¿Ok? No lo he colocado todavía, pero lo coloco en la tarde, para así lo puedan ver. Vale la pena verlo, me parece interesante, sobre todo que vean que uno puede darlos vueltas y entonces tener estas propiedades entretenidas de que son los superconductores, que son realmente materiales muy, muy especiales, digamos. Tienen propiedades que bueno, que son, de hecho aquí creo que dejé uno, digamos, que son bastante inesperadas, digamos. Aquí hay un video, veamos si este se ve, me dicen si se ve. Este está acá simplemente que a bajas temperaturas suelen superconductores y además tiene esta propiedad entretenida que levitan, pero para esto deberíamos tener que enseñar primero qué ocurre con el campo magnético. Lo que hace es que repele los campos magnéticos de un material a otro material y eso hace que flote, pero para eso tengo que enseñarles un poco campos magnéticos y poder explicar esta propiedad entretenida que tienen, o esperamos que en el futuro podamos tener vehículos que se puedan usar este tipo de principios físicos. Y la razón de esa es porque cada vez tenemos materiales que a mayores temperaturas, los primeros superconductores fueron
descubierto a muy pocos Kelvin, es decir, menos 270 y tantos grados Celsius. Hoy en día tenemos algunos de 200 Kelvin, 200 y tantos Kelvin, es decir, menos 100 grados Celsius, y esperamos que ojalá puedan haber cerámicas superconductoras, son esencialmente que puedan aún subir un poco más la temperatura, cosa que podamos hacer aplicaciones de este tipo de propiedad en nuestra vida cotidiana. O sea, lo usamos en ciertos laboratorios, muchos aparatos muy especiales, requerimos que los cables sean superconductores, pero la idea sería que aún fuera más común. Pero por ahora no estamos todavía en una etapa en la cual sea doméstico, en el sentido de que lo viéramos en muchos aparatos que nos rodean, pero son de gran utilidad. Entonces, te voy a recordar que les tengo que dejar tiempo, queríamos discutir solo un segundo más y les quiero mostrar, o sea, la única imagen que quiero guardar por ahora es esta y ahí nos ponemos a discutir o conversar lo que quisiéramos conversar. Entonces, ok. Entonces les voy a subir el video, me disculpo si es que no lo vieron, quizá era muy rápido, pero la única imagen que necesito que guarden es que estos materiales, la propiedad que tienen, lo único que quiero que guarden como imagen y también les sirva al futuro para pensar, porque hay mucha ingeniería que se puede hacer con estos materiales si los logramos dominar y entender bien. Es que si uno maneja aquí la temperatura, y aquí grafico una cosa que no les he enseñado, pero lo vamos a estudiar muy luego usando en el futuro la ley de Ohm, es la resistencia, es decir, esta propiedad que libera calor cuando se mueven los electrones, es decir, la dificultad que tienen a viajar. Mientras más grande la resistencia, más chocan estos electrones. Entonces lo que uno muestra es que los materiales normales, típicamente uno baja la temperatura y la resistencia disminuye. Y los superconductores, que no son todos, o sea, no todos se comportan así, solo algunos materiales tienen la propiedad que viene bajando igual que un material normal, pero de repente, por ejemplo el helio es un buen superconductor, de repente hay una temperatura crítica, una temperatura llamamos transición, en la cual la resistencia es cero. Eso significa que si yo me pongo a nadar en este helio, si yo pataleara una vez, me podría trasladar con él sin ninguna resistencia. Se vuelven también lo que llamamos un superfluido, es decir, si son líquidos, en el caso del helio es líquido, no es sólido, entonces son líquidos los cuales si yo coloco un barquito y le doy un golpe, no hay nada que lo frene, avanza, 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 siempre sin ningún problema, no hay nada que lo detenga. Entonces son muy, muy entretenidos. Entonces, no sé si en el futuro vamos a volver sobre estos superconductores, pero por lo menos quiero que esta imagen la guarden y sepan de cultura general, y los llamo a que vean ese video, aquellos que no lo pudieron ver bien, me disculpo. Ok, entonces vamos a parar hoy día la clase ahí, y como les había dicho, anoté aquí, me pasé un poquito unos minutos, pero entonces querían discutir, voy a dejar primero eso ahí, querían discutir acerca, o alguien me comentó, quería comentar algo acerca de la evaluación, ahora que la subí. ¿Ok? No sé si la persona o alguien quiere entonces preguntar, o no sé si, bueno, primero que nada, no sé si a alguien le queda una duda de esto que está acá. Son propiedades que yo creo que debieran saber. Ya vamos a empezar en formalismo más matemático esto que les enseño hoy día, pero es importante entender un poco el origen físico de estas propiedades de los materiales, porque después queremos hacer electromagnetismo con materiales. ¿Ok? Bien, no sé si alguien tiene una pregunta o empezamos a discutir de la evaluación, o dudas de la evaluación. Bueno, ya que nadie más habla, personalmente tengo una duda de si es que va a existir una pauta de cotejo o cuáles van a ser los lineamientos generales de las Sí, evaluaciones que tienen un bueno, componente oral. sí, sí. Bueno, por eso pensé con cuidado que primero tuviéramos un control, cosa que también eso va a ser también una experiencia, desgraciadamente no es... la forma de que voy a evaluar, que no es difícil porque obviamente no te puedo hacer a ti la misma pregunta o exactamente la misma pregunta que les voy a hacer a todos. Espero que te voy a hacer preguntas similares, por supuesto, lo más cercano. Lo que yo mismo voy a hacer es que una vez que termine de interrogarte, te voy a dar una lista de las cosas que me parecieron que están bien, que se entienden bien, y también una lista de aquellas cosas que me parecen debilidades. Por ejemplo, si te pregunto qué es un campo eléctrico y no eres capaz de explicarme qué es un campo eléctrico, o cuáles son las leyes que satisface, o te digo, por ejemplo, qué es la ley de Gauss, y tú no sabes explicarme el flujo, entonces voy a tener que anotar en mi pauta, no entiende qué es el flujo, o no lo puede expresar matemáticamente, o no es capaz de explicarlo. Entonces lo que voy a hacer más bien es que a medida que te voy interrogando, yo voy a ir haciendo notas de las fortalezas y las debilidades, y eso me va a permitir, digamos, en principio establecer una nota. Todavía no sé si instantáneamente darle las notas o esperar una evaluación
de muchas personas, cosa que esa nota sea lo más probable equitativa para todos. Por ejemplo, si detecto que nadie sabe lo que es el flujo, claro, entonces la pregunta es, quizás ahí tengo que darme cuenta que fue entonces el profesor que fue incapaz de transmitirle el concepto. ¿Okay? Entonces, lo más probable es que voy a guardar, te voy a decir fortalezas y debilidades, y después seguramente sacaré una especie de evaluación diciendo manejar elementos básicos o avanzados, creo que tiene tal valor, y con eso haré una nota. Profe, ¿esa pauta de evaluación la podría subir a cursos para saber cómo qué es lo que tenemos que apuntar para estudiar? Es que en principio voy a tratar de, más que la pauta, o sea, lo que te acabo de decir son ejemplos, ahora se me ocurrió ahora, no es que tenga, no he pensado. En principio lo que yo esperaría es que manejen, o sea, si han estado estudiando bien y han ido aprendiendo bien y han podido resolver los problemas de las clases auxiliares o resolver esos problemas, por ejemplo, que están en mi página web, yo creo que eso demostraría que entienden bien, digamos. O sea, yo más bien confiaría. Alguna vez alguien me dijo algo que me pareció extraño, pero con los años me pareció muy sensato. Me dice, porque estaban cambiando el sistema de evaluación, no me acuerdo de qué, creo que era académico, no me acuerdo qué era. Y la persona me dijo, mira, si tú has estado trabajando bien, entonces no importa cuál sea la fórmula como te van a evaluar, lo más probable es que si lo has hecho bien, debieras estar bien evaluado, porque si no sales bien y has estado trabajando bien, entonces lo que pasa es que la forma de evaluación no es la correcta, pero ¿qué quiero decir con eso? Si has estado estudiando, yo lo que más me preocuparía es que estudien, digamos. No es que, tengo que saberme de memoria tal cosa, no. Trata de, si has estado estudiando y expresar. La única dificultad que me preocupa es que logren expresar lo que han aprendido, y a veces la falta de experiencia, que se puede poner nervioso y quizás no sepa lograr expresarse lo que entiende de algo, eso sí me complica. Eso tengo que buscar formas que se sientan cómodos y sean capaces de decirme, no sé, por ejemplo, si te pregunto qué es un superconductor, supongamos, y tú me dices, mire, lo que yo entendí o lo que creo que entendí es que hay materiales en los cuales uno aplica campo eléctrico y los electrones se mueven, pero debido a que los materiales tienen imperfecciones, y los electrones interactúan con los átomos. Si un electrón se mueve por acá, va a interactuar con los átomos, entonces eso hace que no se pueda mover fácilmente. ¿Okay? Es como la imagen que mostraba ahí. O sea, si alguien quiere correr, por ejemplo, en el Paseo Humada o en un lugar donde está muy congestionado, entonces lo más probable es que va a colisionar. Eso lo hace un conductor normal. Sin embargo, un superconductor pasa algo muy extraño, que no sabes por qué, pero de alguna forma se autoorganizan las personas y te dejan una vía libre y tú puedes correr sin que nadie te detenga. Entonces lo que voy a tratar de evaluar es cómo entienden las cosas, y obviamente no te he enseñado todavía acá, pero al mismo tiempo te preguntaría ya, pero ¿y cómo matemáticamente expresamos esta idea? Porque también obviamente hay que tener un rigor detrás que espero que también dominen, digamos. O sea, todo lo que les he tratado de enseñar tiene que tener también esa descripción precisa que nos permiten las matemáticas. Profe, a mí personalmente me pasa que me pone un poco nervioso como jugarme el ramo en dos instancias nomás. Y sobre todo, Sí, te recuerdo son tres, o sea, sí, perdón, con la tarea, pero es que ya como que casi con la con ponderación de las dos que no son la tarea, como que ya si es que una va mal, como que ya como que casi que uno se echó el ramo. Y No, aparte con un sistema que no estamos para nada acostumbrados, que es el oral. sí, es verdad. Es verdad lo que dices, pero en parte yo te dije los aspectos positivos. Una, cuando alguien te contrate, el día que te van a contratar, no va a ser un examen escrito, lo más probable es ser algo oral. O sea, también es algo importante y tienen que aprender es ser capaz de desarrollar estas habilidades de expresar lo que saben. Eso es importante. Y en la vida, sobre todo profesional, muchas veces una de las críticas que surgen durante muchos años desde la escuela es que nuestros ingenieros son muy buenos en cálculo, en diseño, pero tienen muy poca habilidad de expresar esos conocimientos. Así que, en cierto modo, este tipo de evaluación, creo en mi opinión, ayuda a fortalecer una debilidad enorme que tienen o que tenemos, digamos, en general, los que nos formamos en la escuela.
Eso por un lado. En segundo lugar, si yo veo que la evaluación nos fue a todos muy mal, obviamente yo tengo que también reevaluar si le estoy enseñando bien. O sea, si tú estudias a conciencia, quédate tranquilo. O sea, si por ejemplo te va mal el examen, le dije que había un examen de más, así que en principio habrían una evaluación más, habrían 3 evaluaciones orales en el peor de los casos. ¿Ok? Eso está, primera cosa. Segunda cosa es que yo espero que si volvemos y tenemos la posibilidad de hacer una evaluación en una sala, en una prueba, yo creo que eso es útil. O sea, sería útil. Por ahora no puedo asegurarme en eso, pero todas las otras evaluaciones creo que es difícil evaluar cuánto aprenden. En cambio, algo oral me permite hacerlo mejor. Ahora, la interrogación oral, si solo basta el audio, bueno, si alguien no tiene cámara y tenemos audio, creo que me voy a tener que adaptar. Alguien me pregunta si es que solo puede ser a través de un audio. Ojalá es que no, pero bueno, si no podemos, tiene que ser la forma, digamos. ¿Okay? Trataré también de adaptarme. Supongo que si yo les hago una pregunta y ustedes me responden, con eso voy a darme cuenta cuánto saben. ¿Okay? Pero... Yo sé que un comentario otra pregunta. Yo sé que quizás sea diferente, pero yo les hago un solo llamado. Confíen en lo que estudian. Son gente, estoy seguro, capaces. Y en la vida, yo les digo como científico, ¿no? Yo todos los problemas que trabajo, investigo, son problemas que no tienen respuesta. Y por lo tanto uno se tiene que acostumbrar a esa incerteza. No es confortable quizás, pero esa incerteza también es importante. Yo lo que siento es que si yo he estudiado un problema seriamente, no veo por qué me debiera ir mal. No veo ninguna explicación que me vaya mal. Entonces uno, lo primero que debe empezar es quedarse tranquilo. Si yo detecto que se ponen nerviosos, se los voy a decir. No quiero evaluar eso. Lo que quiero evaluar es lo que han aprendido. Es eso lo que me interesa. Y me interesa que aprendan, por supuesto. O sea, es importante, piensen lo que les enseño hoy día. Es importante que el día de mañana, muchos de ustedes quizás van a ser ingenieros, tener ingenieros competentes que hagan que nuestro país, digamos, tengamos un mejor desarrollo. Es importante cuando, sobre todo como vemos ahora en épocas de dificultades, mientras más gente competente tenemos, nos va mejor. Es fundamental eso, es fundamental que cada uno haga bien su rol lo mejor posible. Y luego el rol de usted es estudiar lo mejor posible. Mi rol es tratar de enseñarles lo mejor posible. Estoy tratando de hacerlo, quizás podría hacerlo aún mejor, así que voy a tratar de hacerlo mejor. Pero estoy seguro que si ustedes estudian, no veo honestamente por qué les debiera ir mal. Profe, yo creo que a muchos les pasa que no sabemos cómo qué esperar del control, así que me gustaría preguntarles si es que quizás podría hacer un video cortito de qué sería como una pregunta tipo. Claro, pues eso, bueno, podríamos quizás... Una respuesta, ¿qué es lo que esperaría usted? Sí, lo que podría hacer es verdad. Podría, por ejemplo, interrogar a alguien, o sea, como un ejemplo, interrogar a una persona. O quizás un auxiliar, no sé, para tener una idea. Sí, estoy de acuerdo. Es una buena idea. Lo voy a hacer y lo vamos a subir para así practicar. ¿Okay? Pero me parece una buena idea. O sea, yo he interrogado a muchas personas, simplemente nunca los he grabado. Pero sí, me parece una excelente idea para que veas un poco el tenor. O sea, te puedo hacer lo que yo hago. Lo que trato de hacer es, voy preguntando, voy tratando de descubrir qué cosas están bien. No es que las que ya están bien, tiendo a marcar están bien y no sigo profundizando en ellas y trato detectando otras cosas, porque como no tenemos tantas horas para discutir, sino un tiempo pequeño, entonces trato de identificar aquellas cosas que me parecen relevantes. ¿Ok? Pero sí, es una muy buena idea. Lo voy a anotar y sin duda lo voy a hacer antes. Y quizás voy a colocar 2 ejemplos con quizás personas distintas para ver un poco cómo reaccionan. ¿Okay? Ojalá fueran personas, o sea, quizás un auxiliar es una mala idea porque quizás está muy preparado, pero alguien quizás menos preparado para que vean cómo se me ocurre interrogar. ¿Okay? Profe, ¿es posible negociar la ponderación de la tarea para el promedio final? Por ahora yo no negociaría en ella, pero esperemos, si quieres, lo podemos volver a discutir una vez que veamos el control 1. Si vemos que nos va muy mal, quizás lo replanteamos. ¿Okay? Pero demos la oportunidad y hagamos el experimento de que sea así. Porque si yo te digo no, por ejemplo, hagamos que la tarea vale, no sé, 45%, quizás mucha gente no se va a tomar muy en serio la interrogación. ¿Ok? Ya, pero al menos está dispuesto como a reevaluarlo después.
Por supuesto, o sea, o sea, lo que deben entender, y espero que lo entiendan, o sea, yo no es que me guste interrogar, lo lo que yo quiero y lo que me gusta es que aprendan, y lo que me gusta y creo importante es que, como trato de formar buenos científicos, esa es mi responsabilidad mayor, también quiero que mi país y todo el mundo que nos rodea en realidad tenga los mejores profesionales. Yo he aprendido en la vida que cuando uno se trabaja duro, se esfuerza, a pesar que las situaciones no sean fáciles, quiero decir que la materia, las cuales nos enfrentan son complejas, pero lograr aprender y avanzar permite que hagamos avances sustantivos. Necesitamos eso, digamos. Necesitamos que el día de mañana, me gustaría que tuviéramos grandes científicos, grandes ingenieros, que podamos de nosotros salir adelante, y eso requiere esfuerzos entre todos, digamos. Profe, ¿Sí? una duda. ¿La tarea sería un poco para preparar los contenidos de la interrogación oral o No, es no, independiente? la tarea fue porque, claro, también sobrepesé el hecho de que si solo le hacía interrogaciones quizás era muy complejo. Entonces pensé que hacer tareas quizás también les da también una sensación de sentirse un poco más conforme. Es, si quieres, un trade-off, es decir, un compromiso entre que también los tengo que también mantener bien, porque si les digo no, solo hacer interrogaciones, quizás se desanimen mucho, porque es nuevo. Entonces creo yo que es un compromiso también para decirles, ok, estoy dispuesto a ceder cosas, digamos, para que, bueno, estén también un poco más motivados y más confiados en sí mismos. Si la tarea te va bien, si la tarea la haces bien y tú trabajas individualmente en ella, lo más probable es que te va a ir bien en el control. O sea, me parece eso obvio. Ahora, si la tarea no la haces bien, no te preocupa, claro, o sea, para mí eso es ayudar, pero no es que te voy a interrogar de la tarea. ¿Ok? Sí, no, pero en realidad quizás temporalmente la tarea viene antes que el control. Sí. Ya. Sí, eso, por eso, si fijan la fecha, lo hice como 4 semanas o 3 semanas antes del control, por lo mismo. Ah, ok. Gracias. Profe, a mí me genera un poco de ruido como dos cosas. Sí. En primer lugar, que si es que se va a evaluar, se va a generar un tipo de evaluación distinta, se esté manteniendo un formato de clase igual. Es decir, cambia la evaluación, pero el tipo de clase sigue siendo la misma, en lugar de readaptarlo para la evaluación. O sea, sí, bueno, te dijiste dos cosas. Te puedo responder esta rápido para no confundir con la otra. Los cursos que yo hago en general de física los interrogo. O sea, son más, simplemente es porque la razón por la cual no lo hago en el plan común es por una cosa de masividad. Pero yo insisto, la interrogación tenía otros aspectos, no es que cambie algo. O sea, yo hago las clases en pizarra, como toda la vida, como estoy tratando de hacer lo más cercano en estas hojas, y los interrogo. No veo la diferencia radical en eso, simplemente si, vuelvo a insistir, si tú estudias, uno debería ser capaz de demostrar lo que sabe. Y les vuelvo a insistir, la forma con que vamos a partir esa interrogación es, les voy a enviar un problema, unos, qué sé yo, 5 minutos antes, 10 minutos antes, para que lo pienses. ¿Ok? Entonces, no sé, calcule tal cosa. Y después vamos a partir y yo te voy a decir, ok, ¿cómo calculaste tal cosa? Y tú vas a tener tu hojita y me puedes decir, aquí hice tal cosa o esta otra, se me ocurrió hacer esto, etc. Y ahí te voy preguntando, y eso me va a permitir clarificar eso. Pero va a haber un contexto, una pregunta en la cual vamos a partir esta discusión. ¿Okay? En ese aspecto se acerca a cuando haces un control, simplemente que es como que yo vengo y me pongo al lado tuyo y te pregunto, bueno, ¿pero por qué haces esa integral? ¿Qué te llevó a hacer eso? Profe. Lo que pasa es que, por ejemplo, los controles normalmente son 3 y tienen 3 preguntas, son de 3 horas. Sí. Y los controles no se resuelven en 3 horas, son ejercicios que se resuelven en menos tiempo, pero se dan 3 horas debido a que pueden haber otros factores influyendo, como problemas personales, nerviosismo, o que uno se le olvida las cosas y se recuerda, no sé, cómo resolver la pregunta en la última media hora. Entonces, igual encuentro que sean 10 minutos de antelación no te da el tiempo necesario como para quizás cranearte la forma de resolverlo correctamente el problema, y cuando se conecte a la reunión con usted,
no va a estar preparado para responder cómo se resuelve. No, pero la pregunta, pero ahí supones que te voy a preguntar resolver el problema. Y lo que te voy a hacer la pregunta es ¿cómo resuelves el problema? No te voy a preguntar que encuentres exactamente el resultado, sino tú me dirías, bueno, aquí trataría, no sé, usar la ley de Gauss, después trataría de pensar un ANSAT, entonces yo te preguntaría, bueno, ¿y cuál es la simetría que usarías? O sea, trato de decirte que obviamente no se puede evaluar de la misma forma. Por eso me pareció muy buena la iniciativa de alguien que me proponía hacer un ejemplo. Es para que vean cómo los voy a evaluar. Y es distinta la lógica. Obviamente tú tienes razón que una prueba tiene otro esquema y una interrogación tiene otra lógica. El problema que les dije de partida es para dar un marco conceptual. O sea, si yo te pregunto, calcula el campo eléctrico y me doy cuenta que no sabes lo que es un campo eléctrico, entonces claro, estamos complicados. Es ese el tipo de cosas. O sea, simplemente ese problema es un marco, pero no es que te voy a evaluar como se evalúa un control, del control escrito usual. Vamos a cambiar esa lógica y lo que vamos a hacer es dar un contexto, vamos a tratar, te voy a dar un problema y tú me vas a tratar de explicar cómo lo resolverías, digamos. ¿Ok? No tiene y no aspiro a que tenga la misma lógica. Y vuelvo a insistir, y yo les hago, tengan confianza en que tengo experiencia en eso, voy a tratar obviamente cuando les diga la nota que les diga, obviamente voy a tratar de argumentarla en función de lo que ocurre en nuestra discusión y lo que va a servir como todo, a los controles. ¿Cuál es la idea en general de los controles? La idea de los controles es que ustedes también detecten qué cosas no han aprendido bien. O sea, lo que tiene como lógica es que uno en ese instante uno se concentra en tratar de expresar lo que aprendió y seguramente es en los momentos que uno descubre cosas que no entendió. Entonces, eso también en la formación es muy importante. Ya, profe, pero lo siento. Lo último sería que si es que las evaluaciones del control van mal, ¿se plantearía la alternativa de que el examen no fuera oral entonces? Voy a evaluar. Obviamente va mal, ¿qué significa? Porque imagínate, descubro que todo va mal. Hay dos posibilidades. O yo les estoy enseñando muy mal también. O sea, tengo que también evaluar muchos aspectos. O sea, no es unilateral en el sentido que esto tiene eso. Obviamente uno tiene que examinar bien lo que significa. ¿Okay? Y con respecto a muchas evaluaciones, en muchos países, que en general, no sé, son los países que a mucha gente le gusta, típicamente no tienen controles, solo tienen una evaluación final. Yo sé que no es nuestro esquema, y tampoco estoy diciendo que lo cambiemos ese esquema, pero les llamo también a que vean que hay muchos lugares que se evalúan de formas muy distintas, y nosotros hemos desarrollado un esquema, y quizás es el que están acostumbrados, y yo ojalá pudiéramos estar cerca de él, es lo ideal quizás que sean, porque es la forma que siempre han estado acostumbrados. Pero la vida es así. Quiero decir que en muchos lugares hay otras formas de educar y no hay controles. Y simplemente hay un examen. ¿Okay? Por ejemplo, el examen, puedo dar un ejemplo. En muchos lugares los doctorados tienen como hito relevante es una cosa que llaman examen calificador, en el cual es solo oral. O sea, se escribe y después se defiende oral. ¿Okay? Ahora, no es lo que yo quiero decir que hay que implementar eso, pero les trato de que vean que existe este tipo de evaluación en muchos lugares, simplemente que son orales, cara a cara, digamos. Obviamente ahora lo que vamos a tratar de hacer es usar un medio virtual para poder comunicarnos. Pero mi único consejo es estudien. Si han estudiado con tranquilidad y han entendido, si no entienden, pregunten. O sea, yo siempre parto las clases y termino las clases y les digo, si tienen una duda, es porque es el momento que si tienen alguna duda, pregunten. No hagan ese error de solo estudiar en el último momento y cosas así. Es obviamente cosas complejas. Este es un curso que tiene una complejidad conceptual alta, una complejidad matemática alta, una complejidad operatoria alta, que requiere que uno esté estudiando. Ese es el punto que yo digo. ¿No? Y yo estoy dispuesto a ayudarlo lo que más pueda en esa dirección, pero se requiere trabajo personal. Profe, me quedan dos preguntas. Me gustaría plantear las dos seguidas. Por una parte, estoy de acuerdo con que en la facultad no se nos fomenta como las expresiones orales ni nada que sea fuera de lo teórico escrito.
pero ¿realmente cree usted que este es el momento para intentar plasmar un sistema de evaluación nuevo, que estamos totalmente desacostumbrados y algo así? Y la otra pregunta que quería plantear es que en un control teórico normal, normalmente se nos preguntan tres cosas distintas, no sé, como el campo, nos pueden preguntar, no sé, divergencia y no sé. Entonces, si es que uno conoce un concepto bien, se puede como agarrar de ese concepto y trabajar y salvar el control a través de eso. En cambio, ahora, si es que se nos pregunta algo en particular, puede ser que por a veces motivo justo ese no lo manejemos a la perfección y no va a reflejar fehacientemente nuestros conocimientos. Bueno, las dos preguntas. La primera pregunta yo diría, tienes razón. No es que estemos inventando, pero fíjate, es la primera vez que estamos teniendo clases también de esta forma. Así que fíjate, está todo, entre comillas, nuevo. Así que también tú tienes que pensar eso. O sea, para responder que tú dices, es un nuevo tipo de evaluación, es un nuevo tipo de educación que lo estamos haciendo. Así que también yo diría ese aspecto hay que tomar en cuenta. Y un control, efectivamente tú haces tres preguntas, pero un control bien hecho, bien calibrado. No es que uno mide tres conceptos independientes, uno mide muchos conceptos. Simplemente que si uno lo hace bien y lo calibra, simplemente en esos problemas que tiene un objetivo aparentemente, uno coloca muchas ideas que tienen que llevar a responder esa pregunta, pero si está bien hecho el control, uno mide muchos conceptos. ¿Okay? Muchos conceptos, muchas habilidades, depende cómo uno lo calibre. ¿Sí? No es que uno diga, aquí voy a calcular, no sé, campo magnético y campo eléctrico, no. Uno trata a partir de eso hacerse como una pregunta donde el uso de estos conceptos te permite, o de muchos conceptos, llegar a una respuesta. Es esa la forma correcta, un buen control, en mi opinión. Tiene que estar calibrado para que uno pueda evaluar muchos aspectos de las personas, digamos. No es fácil, requiere experiencia, requiere habilidad, a veces el tipo también de tipo de estudiantes cambia, digamos, de generaciones en generaciones, a veces cambian porque, no sé, tienen un dominio más de un tipo de cosas más que de otra. Por darte un ejemplo, siento yo que se ha perdido un poco esas habilidades que antes eran muy comunes, geométricas, que mucha gente antes manejaba, entonces por lo tanto uno tiene que tener más cuidado cómo evaluar. eh, Son ese tipo de cosas las que uno tiene que ser cuidadoso al evaluar. Entonces, volviendo a la pregunta, en la parte oral, obviamente no es que voy a evaluar solamente una idea o muchas, voy a tratar de, en esa discusión, tratar de poder lo más posible abarcar distintos aspectos, que me permitan, por supuesto, detectar debilidades, como dije, y también fortalezas. O sea, no es que no quiera reconocer también qué cosas entienden bien, digamos. ¿Okay? También me importa que queden claro qué fortalezas están. O sea, aprendiste bien esta parte, entiendes bien lo que es una densidad de carga, o no entiendes lo que es una densidad de carga, no sé. Entonces, es nuevo todo y por lo tanto requiere también nuevas situaciones. Entonces, vuelvo a insistir que he tratado de mezclar que hay un trabajo personal, quizás se parezca, tampoco nunca hacemos trabajo como tarea para la casa que valga lo que vale esta que está acá. Tradicionalmente este curso, si ustedes lo miran, yo hacía toda la semana ejercicios, toda la semana habían problemas, toda la semana estaban resolviendo problemas. Desgraciadamente no lo podemos hacer con ese esquema. Ok, no sé si hay más preguntas. Yo no digo simplemente Profe. tengan confianza y las cosas van a funcionar, ¿sí? Acercándose a la fecha del control, no sé si lo dijeron, pero podría como publicar ciertos tipos de preguntas tipo, como para orientarnos un poco más el estudio y todo eso. Ya están publicadas, están en la página web. Les dije que ahí está lleno de ejercicios. Usen esos ejercicios. Va a ser ese tipo de problemas que voy a usar. Ok, gracias. Voy a subir la de los últimos años que no he subido para que esté más actualizada, para que aún tengan más problemas. ¿Okay? Están disponibles. Profe, tengo una duda. Usted había dicho que ya había hecho evaluaciones orales. Sí. ¿Cómo cuánto se demoraba en hacer todas esas evaluaciones orales? Porque nosotros somos como 98. Sí. Igual como que se va a demorar harto en... Sí. Pues si miras el programa les puse una semana y vamos a tratar de buscar cómo resolverlo. Partimos una semana y trataré de terminar esa semana y si no, estiré un poco más. Pero lo que voy a hacer es que en el control vamos a hacer una pequeña experimento, entre comillas, es que yo voy a evaluar solo un tercio. Cada auxiliar va a evaluar un tercio. ¿Ok?
Es decir, que nos vamos a dividir en 3, es decir, que vamos a tener evaluaciones en paralelo. ¿Ok? Con eso esperamos disminuirlo. Y el examen pensamos que mejor están los 3, pero nos va a permitir este control también evaluar en esta especie de tener 3 vías si es eficiente o no es eficiente. Pero no lo sé, vamos a hablar cómo funciona. Profe, no entendí cómo O sea, también nos puede tocar que nos evalúe un auxiliar. ¿sí? ¿Sí? Por ejemplo, voy a buscar una fórmula a ti, por ejemplo, te va a tocar 3 auxiliar y a tu compañero le voy a evaluar yo, o sea, voy a buscar una fórmula que al azar, algunos me van a quedar a mí, un tercio, otro tercio le va a quedar a Roberto, y otro tercio a Guido, al azar espero yo, y listo. Seguramente voy a buscar una fórmula en función de su carnet de identidad, algo así, o sea, eso es lo que se me ocurre fácil de hacer. O sea, un número que me dé 3 respuestas, digamos. Y después les diré cuál es la fórmula que trataré de hacer, digamos. Pero sí. Entonces eso va a disminuir el tiempo bastante. O sea, los cursos que a mí me ha tocado típicamente son como 20 alumnos, pero efectivamente 100 es difícil para hacer una interrogación a todo el mundo, pero bueno. El examen me preocupa más, por eso creo que ahí vamos a tratar de hacer más, dado que es más importante el peso que tiene. Pero yo quizás el examen, con suerte, las cosas estén más normales y quizás no requeramos hacer esto, pero bueno, por ahora es lo que se me imagina poder resolver. ¿Ok? ¿Estamos claros? Entonces yo lo que diría es confíen, estudien, y yo lo único que les pediría de verdad, y se lo vuelvo a insistir, si tienen dudas, pregunten, y me gusta que sea sobre todo cuando hay más personas, porque ayuda a todos, digamos, ayuda a que otra persona entienda una duda quizás no sé o cuánto. Así que los llamo a que ojalá cuando tengan dudas, sobre todo al principio de la clase o al final, me dicen, y yo con gusto los trato de ayudar lo que más pueda. ¿Okay? O alguien que no entienda me puede escribir o les puede escribir a los auxiliares, pero usen lo que más podamos para poder educarlos lo mejor posible. ¿Ok? Bien, vamos a dejar las cosas hasta acá y nos estamos viendo entonces el jueves para empezar a hacer aplicaciones entretenidas. Ya van a ver que se va a poner mucho más entretenida porque vamos a hacer cada vez más problemas más realistas e interesantes, porque ya empezamos a tener elementos que son mucho más divertidos. Así que nos estamos viendo prontamente. ¿Ok? Nos vemos. Hasta luego. Profe, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.